de hambre. Nos morimos de hambre, que lo sepan. Venezuela se muere de hambre, que lo sepan. Los venezolanos morimos de hambre, que lo sepan. Me gusta a tus propios amigos. Muy buenas noches y bienvenidos al Gata al Agua. Es probablemente una de las imágenes de este fin de semana. Un grupo de ciudadanos venezolanos interrumpiendo e increpando a Pablo Iglesias, Irene Montero y otros diputados de Podemos mientras estaban comiendo. Al grito lo han escuchado de Venezuela se muere de hambre, que lo sepáis los asesores de Maduro. En el vídeo han podido ver cómo Montero sí se gira para prestar atención a los gritos y sollozos de los presentes, mientras que Iglesias de espaldas ni se inmuta. La polémica ha estallado porque el PP de Madrid ha difundido la noticia en Twitter y el secretario general de Podemos ha contestado con otro tuit. Ante esta reacción, los populares le han recordado lo que el propio Iglesias dijo en 2013 ante los escraches a políticos de diverso signo que se estaban produciendo en nuestro país. Les decía que de alguna manera Chávez había sido un escrache permanente contra los poderosos, que los escraches no son más que el jarabe democrático que aplican los de abajo a los de arriba, que los escraches no son más que la expresión de la democracia cuando se hace digna de los de abajo. Y eso es lo que creo que estamos haciendo ahora, escrachar a esta gentuza concentrándonos enfrente de la Embajada de los Estados Unidos. Sin duda que a Iglesias no le puede escandalizar ni indignar que ahora le increpen por la calle, ya que no hace mucho, lo acaban de escuchar, defendía a los escraches contra la gentuza, y cito sus palabras. Lo que no está tan claro es lo que deben pensar y decir los que sí criticaban aquellas manifestaciones ciudadanos, aquellos acosos pretendidamente espontáneos, pero absolutamente preparados y diseñados. Los que criticaron en 2013 deberían también criticar lo que le sucedió a Iglesias hace unos días, ¿o no? Interesante debate que vamos a abordar en el Gata al Agua en los próximos minutos. De la crónica catalana tenemos una noticia conocida esta misma tarde. Hace unos minutos el gobierno de Mariano Rajoy ha dado un ultimátum de 24 horas a la Generalitat para que explique dónde han ido a parar los más de 6.000 euros que el Ejecutivo ha detectado que han ido destinados a temas relacionados con la consulta del 1 de octubre. Les pide que lo concreten. En paralelo, el presidente del gobierno independentista, Carles Puigdemont, ha asegurado en el rotativo francés Le Figaro que ninguna suspensión va a impedir que los catalanes decidan su futuro. Y sobre una hipotética inhabilitación a su persona, ha dicho que no la acataría, aunque viniera del Tribunal Constitucional. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, por su parte, advierte. Hemos ido paralizando todas y cada una de los pasos que ha dado la Generalitat hacia ese referéndum de carácter ilegal y que además está generando tanta división en Cataluña. Por tanto, cualquier actuación encaminada a preparar ese referéndum es ya una actuación ilegal y prohibida y dará lugar a las actuaciones correspondientes. Y hoy se cumplen 4 años del accidente de tren Alvia, que a la altura de Angrois descarrilaba. En el convoy viajaban 218 personas, murieron 80 y más de 150 resultaron heridas. El accidente se ha producido a escasos kilómetros de Santiago de Compostela, que, como saben, al día siguiente celebraba su fiesta más grande, la del Apóstol. Es, sin lugar a dudas, la peor desgracia ferroviaria de la historia de nuestro país. Y 4 años más tarde seguimos inmersos en una maraña judicial y política absolutamente inadmisible. Hablaremos de todo ello. Y hoy, permítanos rendir un sentido homenaje a Santiago Abascal Escuza, un político español de raza que durante tantos años ha defendido sus ideas sin tapujos, aun a sabiendas de que eso le podía costar caro, como así le costó. Por ello sufrió él y su familia durante tantos años las consecuencias de los más intolerantes. Algunos lo definen como un héroe. Fue un auténtico patriota y así educó a sus 3 hijos. Ha fallecido joven, a los 67 años de edad, rodeado de los suyos, su familia y amigos. Desde este grupo de comunicación queríamos rendir un sentido homenaje al que califican como un hombre bueno, un hombre fuerte, y a la altura de él ha sido el funeral que hoy le ha despedido. Así que Santiago Abascal, descanse en paz. Les presentamos ya la mesa que hoy nos acompaña. Está con nosotros el periodista de la Gaceta, Rafael Núñez Huesca, a quien ya saludamos. Rafa, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en el Gato. Gracias, y me sumo al pésame a la familia de Santiago Abascal Escuza y en particular a su hijo Santiago Abascal, que es buen amigo. Gracias. También está con nosotros Gonzalo Cortizo. Gonzalo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
José Javier Esparza, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en El Gato. María Jamardo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, y Julio Llenar, también le recibimos. Julio, buenas noches. Buenas noches, Bonanit. Gracias a los 5 por estar con nosotros en el programa. Si les parece, les comentamos someramente cómo pueden participar, interactuar con nosotros en este espacio. Lo pueden hacer, como siempre, en el WhatsApp, escribiéndonos al 670-03-4543. A ver si un día me acuerdo o me aprendo el número de teléfono. 670-03-4543. Nos añaden a su agenda telefónica y empiezan a partir de ahí a enviarnos sus dudas, comentarios, preguntas, críticas, lo que consideren oportuno. También a través de Twitter, @gato_en directo. A través de esta cuenta pueden interactuar con nosotros, o lo pueden hacer a través de YouTube. Nos pueden ver en directo en nuestro canal Intereconomía TV, o mañana ver el programa en su integridad, que a primera hora está colgado, o los mejores momentos del mismo, así como de otros espacios de la casa. No lo duden. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos para entrar en materia. Hasta ahora. Pasan 10 minutos de las 10 de la noche, aquí seguimos en el Gatalagua y si les parece comenzamos este espacio recordando lo que ocurría hace 4 años. Hace 4 años, como les digo, llegando a Santiago de Compostela, se produjo el mayor accidente ferroviario de la historia de nuestro país. Fallecían 80 personas, más de 100, ahí ven las imágenes de ese momento, en esa curva de Angrois, más de 150 resultaron heridas en un tren que salía de Madrid, Chamartín, con destino a Ferrol, pero que tenía que parar en Santiago de Compostela. Ya les digo que viajaban más de 200 personas, en torno a 218, y la verdad es que 4 años después de esta tragedia, muchas de las incógnitas que ocurrieron aquel día siguen abiertas. La maraña judicial y política sigue todavía produciéndose e incluso judicialmente, si hace 3 años o el primer aniversario se había dado, digamos, casi carpetazo a la investigación, en el segundo aniversario la verdad es que había nuevas pesquisas. En el tercer aniversario se coincidió con la reapertura del caso, impulsó lo que supuso un informe de la Agencia Ferroviaria Europea, donde Bruselas nos animaba a seguir con la investigación, y en este cuarto aniversario, digamos, será el primero que, con un cargo, no solo el maquinista imputado, sino también un cargo de Adif. Bueno, para saber más sobre qué es lo que ocurrió aquel día y cómo están las cosas a día de hoy, tenemos conexión con Jesús Domínguez, que es el presidente de la Plataforma de Víctimas del Albia 04155. Señor Domínguez, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarnos a su programa. Gracias a usted por atendernos. Bueno, cuéntenos, en primer lugar, para situar, entiendo yo, señor Domínguez, que usted estaba presente en ese tren, en ese convoy. ¿Qué es lo que recuerda ya cuando han pasado 4 años? Bueno, yo viajaba en el tren con mi mujer y mis sobrinas, y bueno, dentro de las secuelas que tuvimos y las operaciones y lo mal que lo pasamos, pues bueno, somos unos afortunados porque bueno, finalmente pues pudimos sobrevivir, y en cambio otras personas dejaron su vida en las vías, y eso ya sí que es irrecuperable. Señor Domínguez, 4 años después, la tragedia es obvia, las imágenes, el tratamiento que hizo la prensa, pero 4 años después, ¿qué cree que está claro y qué no está claro a juicio de las víctimas de aquel accidente? Bueno, yo creo que no solo a juicio de las víctimas, sino también de la propia Unión Europea, ¿no? y ahora de la audiencia y del juez, pues que evidentemente que el maquinista no es el único responsable de este accidente, como es lógico, y cualquier persona que conozca un poco cómo se producen los accidentes, y más en un sistema como la alta velocidad, pues evidentemente hay más responsables en este accidente, y venimos luchando 4 años, y yo creo que lo triste es que si no llegamos nosotros a hacer esta lucha y a denunciar en Europa el incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria, pues lo mismo a este asunto se le había dado carpetazo. Bueno, han conseguido estas pequeñas victorias, que es que se impute también a un responsable de Adif, como decía, y que Bruselas, digamos, de alguna manera nos obliga a nuestro país a repetir la investigación. ¿Albergan esperanzas de que finalmente esto se clarifique? Sí, pues bueno, tenemos la esperanza, vemos que estamos realmente luchando contra el Estado, ¿no? Porque estamos hablando de la alta velocidad, del Ministerio de Fomento, de Renfe, de Adif, y hemos tenido en contra hasta ahora pues a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía, a todo el mundo, pero yo creo que los hechos son demasiado contundentes, y al final pues no ha quedado otro remedio, y cuando fuimos a Europa y presentamos los datos, porque
yo quiero recordar que aquí había un proyecto que llevaba 10 años planificado y se cambió y se rebajó la seguridad y nos hizo el pendiente análisis de riesgos que se hace en cualquier ingeniería cuando cambian las condiciones, ¿no? Entonces, pues evidentemente Europa, al ver esto y al ver que también hubo un aviso del jefe de maquinistas, ¿no?, por escrito, de que esa curva era muy peligrosa y que el maquinista, en cuanto tuviera un despiste o cualquier cosa a esa velocidad y un tren que evidentemente no es como un coche, pues iba a suceder el accidente, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando ocurrió eso, cuando también se desconectó el sistema de seguridad, ¿no?, que eso fue en 2012, porque generaba retrasos, pues evidentemente hay 3 momentos en los que la normativa obliga a hacer un análisis de riesgo y a mitigar este riesgo, y lamentablemente pues no se hizo y el accidente ocurrió. Durante esos 4 años, señor Domínguez, se ha hablado mucho de la politización, del uso partidista que casi todas las formaciones políticas han hecho al respecto. ¿Ustedes han sentido o lo interpretan también así, ese uso partidista de los partidos políticos, o creen que no ha sido así? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Bueno, nosotros lo hemos vivido con que sí que ha habido una cerrazón por parte del Partido Popular y del Partido Socialista que se llevara a cabo una comisión de investigación parlamentaria, porque nosotros lo que mantenemos y cualquier persona que se quiera informar es que hay hechos y conductas muy graves que evidentemente no se les puede imputar el accidente directamente ni acusar de un homicidio imprudente, pero sí que hay esas conductas y esos hechos, como por ejemplo que se vendió una línea, ¿no?, a todos los ciudadanos, que era una línea de alta velocidad que contaba con el sistema de seguridad de RTMS, que luego fue mentira, y si llega a estar pues se hubiera evitado esa tragedia, ¿no? Entonces se nos vendió una cosa a los ciudadanos que era falsa, o por ejemplo los jueces en varios autos han dicho que no se entregaba la documentación por parte de Renfe Adif, ¿no?, o una comisión de investigación técnica que ha dicho Europa que al final fue toda una farsa, ¿no? Entonces esas son las responsabilidades políticas que nosotros, aparte de las judiciales, entendemos que se tienen que depurar en el Congreso de Diputados, y hasta ahora pues el Partido Popular y el Partido Socialista, tanto uno porque fue el que puso la línea en servicio como el otro el tren, pues se han negado. Y nosotros lo que pedimos desde aquí, siempre que tenemos un medio de comunicación, ahora que el PSOE se ha animado, es que no nos utilicen ni el PSOE, ni Podemos, ni Ciudadanos, que también nos apoya Ciudadanos, Podemos, ahora el Partido Socialista, el Grupo Mixto, y que precisamente que es un tema de empresas públicas, que hubo unas inversiones ahí en unos sistemas que no funcionaban, y por el bien de todos, aparte de poder hacer justicia, para que se mejore la seguridad, pues yo creo que se tiene que hacer una comisión de investigación parlamentaria seria, donde se depuren esas responsabilidades y se explique pues esos cambios de proyecto o dónde estaban los sistemas de seguridad en los que se había invertido más de 100 millones de euros, ¿no? Bueno, ya por último, señor Domínguez, respecto al seguro que había, las indemnizaciones que supuestamente deberían recibir algunas de las víctimas, no sé si han empezado a llegar, si han llegado, sino en qué estado está esta indemnización, entiendo yo, por parte del Estado. Sí, bueno, yo me alegro que haga esa pregunta, porque muchas veces la gente cuando ve la lucha, ¿no?, pues yo creo que también, bueno, será humano preguntar, bueno, pues esta gente ¿por qué lucha?, ¿no? Bueno, yo precisamente le suelo contar la anécdota que Rogelio, que perdió a su hijo, le dijo al fiscal que nos decía que iba a pedir indemnizaciones, que cuánto vale la vida de su hijo, ¿no? Yo creo que eso es un tema que es secundario, pero quiero aclarar que evidentemente hay una responsabilidad ya del maquinista, porque tuvo un despiste, una imprudencia, eso está claro, y entonces subsidiariamente hay una responsabilidad civil de Renfe, que tiene seguro QBE y que incluso ha hecho unos adelantos a las víctimas y hemos cobrado. O sea que eso, yo para dejar tranquila a la gente que qué buscamos, bueno, pues hay una responsabilidad subsidiaria de Renfe con una seguridad QBE que atendió los gastos médicos y que ha adelantado las indemnizaciones, sobre todo por un tema de intereses, porque el primer interesado en adelantar ese dinero es la propia compañía, porque si no luego le toca pagar muchos más intereses. Queda clarísimo. Pues don Jesús Domínguez, si le parece, nos quedamos con esa reflexión que hacía, esa petición a todos los partidos políticos que dice usted que les están apoyando, de no utilizarles a ustedes pues con fines partidistas, efectivamente, y a ver si consiguen ustedes, no sé si en el Congreso o a través de las vías judiciales o políticas, llegar hasta el final. Gracias por haber participado en una noche como hoy, que entiendo dura, recordar todo lo que ocurrió hace 4 años en el Gata-al-Agua. Gracias y buenas noches. Pues buenas noches y de verdad, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de hablar. A ustedes, gracias, muy buenas noches. Señores, hacemos una brevísima pausa de publicidad y enseguida analizamos lo que fue, cómo vivieron los miembros de la mesa esa tragedia y cómo interpretan la maraña judicial en la que todavía, 4 años después y política, seguimos inmersos. Publicidad y estamos de vuelta.
10:20 de la noche, en directo del Gat al Agua, programa del Grupo Intereconomía. Aquí seguimos rememorando el 4º aniversario de la tragedia del mayor accidente ferroviario de nuestra historia, donde fallecieron 80 personas y más de 150 quedaron heridas. Les recuerdo que era un trayecto que salía de Madrid-Chamartín, con destino a Ferrol, en Galicia, y a la altura de Santiago, pocos kilómetros antes de llegar a la ciudad gallega, justo en una de las curvas, a la altura de Angrois. El tren, como ven, esos son los restos, las ambulancias, imágenes de aquel duro momento que vivimos. Por cierto, aquí en directo de los pocos medios de comunicación, ahora les contaremos cómo fue nuestro tratamiento, que tuvimos que cambiar. Ahí ven imágenes de Javier Algarra y cómo rompimos toda nuestra programación, evidentemente como un servicio de información al ciudadano. Dejamos de emitir incluso las publicidades e hicimos un programa no a la altura de otros medios, como por ejemplo la televisión pública que así no hizo. Nos volcamos con los tertulianos que había ahí y con los analistas que a última hora iban entrando desde ya fuera en Madrid, periodistas desde el Ministerio de Fomento o desde Galicia. Muchísimas llamadas en directo para contarles la última hora de todo lo que estaba ocurriendo. Bueno, análisis. 4 años después hemos tenido la entrevista con Jesús Domínguez, el presidente de la plataforma de afectados de ese tren Alvia. ¿Qué análisis podemos hacer? Porque, desgraciadamente, pese a que fue un trágico accidente, hay muchos interrogantes que todavía no se han esclarecido. A ver, yo creo que aparte de ver qué es lo que pasó en ese momento, ¿vale? Hay que empezar a plantearse la situación desde el principio, con toda la cadena de negligencias que se aplicó directamente al trazado de esto, que se hablaba de la pseudo alta velocidad gallega, el nombrecito que se le puso, porque no se podía hablar de alta velocidad. Lo hablaba antes con Gonzalo. Efectivamente es un tramo recto que va desde Orense, hay una curva que es esa. Todos los mecanismos de seguridad tenían que estar preparados para que, si ahí podía pasar algo, saltaran, y no saltaron. Es decir, estaban desactivados muchos de ellos. Si había una posibilidad de que hubiera un despiste, era en ese momento. Te la estabas jugando en ese momento y el despiste se produce. Avisado por todos los mecanismos de seguridad que ahí podía pasar, y pasó. Es decir, que al final la desgracia que tenía que pasar, pasó. Con lo cual, no solo podemos ir a la responsabilidad del conductor, que obviamente la tiene porque es la persona que se despista, pero hay una responsabilidad de Adif, hay una responsabilidad pública, hay una responsabilidad sobre ese trazado. Hay que depurar varias responsabilidades a diversos niveles. No podemos quedarnos simplemente con el señor que iba al volante del tal o un cargo de Adif. Ahí si nos vamos hacia atrás, hay responsabilidades que atañen al Ministerio de Fomento que arrancó todo esto con el PSOE, y posteriormente también al Partido Popular. Es decir, que tenemos que ir a quien le corresponde. Porque sí, efectivamente, como decía antes Jesús Domínguez, las víctimas han cobrado, porque a Renfe es a la primera que le interesa pagar las indemnizaciones para luego no tener demoras por la vía judicial y no tener intereses. Pero lo que tenemos que hacer también es plantearnos que este tipo de situaciones no vuelvan a pasar, que tengamos unas infraestructuras de primer nivel serias, poder evitar este tipo de situaciones a futuro, que esto nos sirva realmente para aprender. Porque, decías, uno de los mayores accidentes ferroviarios, pero es que es el accidente más mortal ferroviario que hemos tenido en nuestro país. El más mortal, es decir, 81 víctimas mortales, 140 heridos. Sí. Es hasta la fecha el peor que hemos tenido. María. Bueno, yo recuerdo, evidentemente, como no puede ser de otra manera, con tristeza aquel día antes de nuestra fiesta grande, que está el día como mañana. Porque bueno, pues yo creo que para todos los gallegos a partir de esa fecha ya no ha vuelto a ser lo mismo, ¿no? El Apóstol Santiago está marcado por una esquela en nuestro corazón y en nuestra historia más reciente, y es complicado, ¿no? Discernir la parte emocional de la parte un poco más aséptica. Dicho lo cual, yo creo que hay que tener en cuenta varias cuestiones. La primera de ellas es que los accidentes ocurren, y por eso se llaman accidentes, porque son fortuitos, son imprevisibles, y efectivamente hay circunstancias en las que, a pesar de intentar anticiparse al riesgo, detectarlo, preverlo y tomar todas las medidas posibles, pues se producen, ¿no? Pero cuando no se toman todas las medidas posibles y cuando hay decisiones que no son ajustadas a lo que técnicamente hubiera podido adoptarse como recursos disponibles al alcance de
unos conocimientos técnicos, de unos informes técnicos, y cuando las decisiones políticas a veces, por cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad técnica, ¿no?, de un proyecto de estas características, como puede ser un trazado de una línea de alta velocidad, que era lo que se pretendía con esta línea y con este recorrido, pues evidentemente sí hay que depurar responsabilidades, y creo que es de justicia además que no siempre que hay un tipo de tragedia en este sentido se genere una especie de presión mediática inmediata contra el responsable directo, que siempre es la persona que está al frente de esa maquinaria, en este caso el maquinista, obviamente, y por razones lógicas, sino que yo creo que hay que dejar aposentar las cosas, que hay que permitir que la justicia actúe en sede judicial y que se investiguen las cosas como hay que investigarlas. Creo que la premura en este tipo de conclusiones y de argumentos es complicado. Dicho lo cual, y esperando que, por supuesto, para las víctimas se haga justicia como ellas entienden en sentido estricto y en el sentido más completo del término, hay que decir que a 31 de julio, es decir, el próximo lunes, hace 2 años que el Consejo Superior de Alta Velocidad de Adif decide y concede el mantenimiento y la instalación del sistema TMS, no quiero decirlo mal, para ejecutar el mantenimiento y la instalación de esa parte del trazado que no estaba cubierta con este sistema. En esa línea de 100 kilómetros que nace en Orense y que llega con destino a Santiago de Compostela, los últimos 4.000 metros no estaban cubiertos con ese sistema, pero es que siguen sin estar cubiertos. Y hay un retraso evidente que han reconocido los propios responsables de Adif y que se está retrasando porque llevan 6 meses de retraso en la instalación y en la práctica de las pruebas. Hombre, yo no soy quien para decir que técnicamente eso tendría que estar hecho o no, pero creo que 2 años después de haberse adoptado la decisión y 4 después del accidente, circulándose con normalidad, y a pesar de que los responsables de Adif digan que la línea es totalmente segura, creo que igual a lo mejor las voluntades y las circunstancias deberían acelerar esas cuestiones, ¿no? Sí, yo no lo puedo comprender, no puedo comprender lo que pasó. No puedo comprender cómo, y lo decías tú, Julio, es una recta desde Orense hasta Santiago de 100 kilómetros, donde el tren va a altísima velocidad en línea recta prácticamente. Solo hay una posibilidad de error, que es la curva de Angrois, y es donde se produce el error. Yo pienso cuando voy en mi vehículo o en cualquier coche por la autovía y de repente se me va el pie por encima de 120, el coche me avisa. El coche geolocaliza, dice, este es el límite, usted no puede ir más rápido de 120. Quiero decir que si el conductor, el maquinista... ¿Una cosa sonora o cómo? Sí, cualquier coche hoy en día, cuando pasas el límite, localiza en qué tramo de vía estás y te avisa de que te estás pasando el límite. O sea, un coche básico, hoy en día... No del mío, ¿no? Pero bien, me alegro que la nueva tecnología lo haga. Da un pequeño aviso, ¿no? Creo que técnicamente la automatización podría incluso evitar... No sé, imaginémonos que el maquinista fuera un suicida, ¿no? Y que hubiera hecho esto a propósito. Yo quiero pensar que en los tiempos en los que vivimos sería imposible que un maquinista de un tren pueda llevar un tren en una curva de 70 a 160. Es decir, no comprendo que las autoridades de Adif y del Ministerio de Fomento me aclaren que no hay medios técnicos para evitar que eso suceda. En este caso sabemos que es un error y evidentemente las víctimas han tenido una gran suerte, y es que el maquinista no ha muerto en el accidente. No ha pasado como en el accidente del metro de Valencia, donde cuando muere el maquinista pues ya está resuelto, claro, y ya todas las dudas al respecto sobre esta persona y tal. Es inaceptable que una máquina que lleva, pues no puedo imaginar cuánta gente va en el Albia. Yo lo uso, esa misma línea con frecuencia, la usé 2 días antes del accidente, y de hecho yo estaba a pie de vía toda esa noche y me tocó, bueno, verlo de cerca, y aún recuerdo los cuerpos sobre la vía y la dura noche que pasamos allí, pues muchos compañeros periodistas y sobre todo muchos vecinos de Angrois y muchos compostelanos, y la tristeza de Compostela el día siguiente, el día grande de las fiestas, con el temor, ¿no?, de lo que había pasado y de las noticias que nos iban a llegar. Quiero decir, no entiendo que esto haya pasado. Y antes comentaba Jesús Domínguez, el portavoz de los afectados, que hoy se han manifestado en Santiago, han ido hasta la Plaza del Obradoiro, han hecho una manifestación. Decía, bueno, parece que ya se ha desbloqueado, ¿no?, los apoyos. Durante todo este tiempo las víctimas han sufrido una pinza de Partido Popular y Partido Socialista, de una autoprotección
entre los ministerios, entiendo que de Ana Pastor y de José Blanco, de no vamos a permitir que esto se investigue. Y ha tenido que ser Europa la que diga, y permítame la expresión, ¿están ustedes de coña? O sea, ¿es posible que en una curva de 70 vaya un tren a 170 y no haya nada que investigar? Y ha tenido que suceder, y en el Partido Socialista, bueno, pues el cambio de liderazgo, ¿no? Y quizás por otros motivos que se haya provocado, pues que ese apoyo a que esta comisión se produzca, entiendo que en el Parlamento gallego y también en el Congreso de los Diputados. Por tanto, creo que por fin se va a poder investigar, y sobre todo una cosa muy sencilla, que es la pregunta que hay que responder. ¿Por qué un tramo de 70, un tren con 300 almas puede circular al triple de velocidad? Exacto, y nada automático lo controla existiendo los medios. Yo quiero, habéis dicho lo esencial, y antes lo dijo también el portavoz de las familias, y yo solo quiero meter una cosa sobre el tapete que probablemente a lo mejor tiene que ver con el hecho de esos retrasos que María detallaba antes. Vamos a ver, España es una potencia mundial en alta velocidad ferroviaria. Hacemos unos trenes extraordinarios con unos sistemas de primera que compra todo el mundo y en todas partes funcionan bien. O sea, aquí no ha funcionado mal porque estuviera mal hecho, que eso es lo dramático. Entonces, da la impresión de que el poder tiene la idea de que si trasciende demasiado la percepción de que se había trabajado mal el trazado, vamos a vender menos. Es exactamente al contrario. Cuanto antes se depuren responsabilidades técnicas y no técnicas, es decir, políticas, en una catástrofe de este tipo, más patente quedará que nuestra alta velocidad no solo es técnicamente perfecta, sino que además sabemos gestionarla bien. El espectáculo que están dando los políticos, una vez más, es sencillamente vergonzoso. Y creo que precisamente y sobre todo por esa especie de, de querencia a tapar lo que haya podido ocurrir. Me parece impresentable. Rafa. A mí me gustaría subrayar lo que ha dicho Jesús Domínguez. Me ha llamado mucho la atención y es algo que aplaudo, de su voluntad de apartarse de toda politización. Este país nuestro es un país cainita y muy sensible a politizar las tragedias. Ocurrió con el chapapote y el nunca más. Pudo haber ocurrido con esto. Parece que al final, de hecho, el propio portavoz Jesús Domínguez reivindica cierta singularidad, cierta autonomía con respecto a los partidos políticos, que sí es cierto que en este caso no hay un único responsable, hay dos partidos que son los partidos que llaman dinásticos, Partido Popular y Partido Socialista. Eso por una parte. Y por otra parte, por rescatar algo positivo de lo que ocurrió aquel día, hacía Gonzalo una alusión a ello, y es la reacción inmediata y valiente de los gallegos, de los compostelanos, del pueblo gallego, del español de infantería, que al fin y al cabo es el que siempre acaba dando la mejor faz de este país. Salieron por centenares a recoger cuerpos, a tapar con mantas, a dar agua, a trasladar enfermos, a trasladar accidentados. Eso es algo que, al margen de la tragedia, a mí se me quedó grabado. Y sí que es cierto, por abundar en lo que decía José Javier Esparza, hay, con respecto a esta industria de la alta velocidad, sí que es cierto que hay una madeja de intereses nacionales e internacionales. Es cierto que somos una potencia internacional, es cierto que estamos construyendo el tren más importante y con el mayor presupuesto del planeta, que es el de la Meca a Medina, lo que llaman la alta velocidad del desierto. Y yo sospecho que todo esto, todas estas demoras, todos estos errores, todos estos toques de atención bochornosos, por otra parte, por parte de Bruselas, tienen mucho que ver con una estrategia de marca internacional que yo soy muy partidario de la marca España, de vender nuestras bondades, nuestras virtudes, nuestra tecnología y de hacer bandera constantemente de ello. De hecho, el último día en El Gato al Agua hicimos un programa dedicado exclusivamente a ello. Pero nunca por encima de un accidente, y menos si ese accidente ha producido 81 muertos. Queríamos comenzar este programa demostrando que desde luego no nos olvidamos de lo que fue aquella catástrofe. Ahí estuvimos contándolo como servicio público, no buscando ningún tipo
de beneficio y 4 años después seguimos reclamando lo que han dicho los miembros de la mesa, que se haga sobre todo justicia y que se aclare todo hasta el final la investigación, como decía aquí el portavoz de las víctimas. Si les parece, pasamos página, nos vamos hasta Cataluña porque tenemos una noticia que conocíamos a esta hora de la tarde. Como saben, este fin de semana ha ido coleando sin parar la decisión del pasado viernes, el anuncio que hacía el gobierno de nuestro país, que iban a aclarar o demandaban que la Generalitat aclarase a dónde habían ido unos 6.150 euros que parecía que estaban relacionados con los gastos de la consulta independentista del próximo 1 de octubre. Pues bien, hoy sabemos que el Gobierno ha dado a la Generalitat 24 horas para demostrar o decirles exactamente a qué partidas han ido a parar esos más de 6.150 euros. Vamos a recordar esta historia, de dónde viene este control económico que pretende hacer el Gobierno, sobre todo con todas las inversiones finalistas. Va a exigir a la Generalitat que demuestre dónde va cada euro que el Estado, digamos en este caso, le presta a través del Fondo de Liquidez Autonómico. Según el último informe sobre financiación autonómica del Ministerio de Hacienda, Cataluña es la comunidad que recibe más recursos. Si lo analizamos gráficamente, la distribución presenta la siguiente forma. 20.134 millones de euros recibió la Generalitat. Se encuentra a la cabeza de la lista. Además, otra línea de financiación que tiene el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, se encuentra pendiente de un hilo. Un fondo del que han recibido entre 2012 y 2017 la friolera de 66.550 millones de euros y se encuentra en peligro porque el Gobierno ha advertido a la Generalitat que si financia el referéndum ilegal del 1 de octubre con ese dinero público, suspenderá automáticamente las entregas. Para poder controlarlo, el Gobierno catalán tendrá que enviar semanalmente información financiera de sus movimientos. Y para más INRI, según fuentes del propio equipo de Mariano Rajoy, si Cataluña no tuviera acceso a esta financiación, no podría ni pagar las nóminas de los funcionarios, ni tan siquiera para pagar a las farmacias u hospitales. El motivo: con su volumen de recursos disponibles, no les da ni para cubrir gastos más importantes porque han priorizado otro tipo de gastos, como por ejemplo el del desafío separatista. Algunas reacciones que se han producido hoy, por ejemplo, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado no entender cómo es posible que el Gobierno no haya fiscalizado de una manera más efectiva, digamos, o eficiente en este caso, el dinero que daba a la Generalitat. Vean. Me sorprendió que el Gobierno anunciara una medida que ya anunció hace 2 años. Yo pensaba que Montoro y Rajoy ya controlaban los fondos de liquidez autonómica, el Fondo de Liquidez Autonómico a Cataluña y a todas las autonomías. Yo pensaba que ya estaban vigilando a qué se destinaba el dinero. Así nos lo dijeron. Recuerden ustedes que en 2015 dijeron que iba a ser finalista y que iban a pedir explicaciones del gasto que se realizaba. Bueno, para hablar de todo ello tenemos conexión con Josep Bou, que es el presidente de Empresaris de Cataluña, Empresarios de Cataluña. Señor Bou, buenas noches nuevamente al Gatalagua desde Barcelona. Bona nit. Muy buenas noches desde Barcelona. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Cuéntenos qué le ha parecido esta nueva medida, esta nueva fiscalización que acaba de anunciar, más exigente aún si cabe, del Gobierno de la Nación, con las cuentas o las partidas que van destinadas a la Generalitat de Cataluña y el uso que hace la Generalitat de las mismas. El señor Rivera decía bien, es cierto, que ya hace prácticamente 2 años que se anunció que habría un control por parte de la Administración del Estado, de la Hacienda Pública. Pero bueno, de hecho es ahora cuando se arremangan y se ponen a trabajar. Y esto va en serio. Esto va en serio porque se han dado cuenta que no es posible que con el dinero de los catalanes, de todos los catalanes, vía tributos, se alimenten unas ideas que son sectarias. Hablo del nacionalismo en Cataluña y que perjudican. Por lo tanto, si quieren hacer algún tipo de labor o de gestión o de gasto, que lo hagan con su dinero, no con el dinero público. ¿Cree que es posible controlar o fiscalizar dónde invierte la Generalitat el dinero? Porque sí que hemos visto que incluso la Generalitat, que en un momento dado puede no tener dinero para pago de determinados servicios hospitalarios, farmacéuticos, algunos productos de primera necesidad. ¿Cree que esta fiscalización es posible o no? A ver, se me ha ido la voz durante un instante.
No, le decía que si cree usted que es verosímil, si es posible, el hecho de que desde el Estado, desde el Gobierno de la Nación, se fiscalice de una manera más eficaz el dinero que dan a Cataluña y que se tramiten, bueno, las inversiones finalistas, digamos, que se sepa y se controle a dónde va destinado el dinero que le presta Cataluña. Sí, vamos a ver, el Estado, el Gobierno de la Nación, tiene mecanismos suficientes como para poder controlar exactamente los fondos, o sea, lo que son el FLA y pago proveedores, cuál es su destino y de qué forma se utilizan esos recursos que tanta falta hacen a la Generalitat, porque la Generalitat de Cataluña sin esos recursos estaría quebrada en estos momentos, sencillamente quebrada. No cobrarían ni los empleados de la sanidad pública, ni las farmacias, ni los proveedores. Por lo tanto, es de agradecer la ayuda que el Gobierno de la Nación está prestando a Cataluña, porque a Cataluña no se la puede dejar caer. Cataluña forma parte de España con un 20% del PIB. Lo que hay que hacer es controlar. Y los mecanismos son muy sencillos. No es necesario que lleguen los fondos a las arcas de la Generalitat. No es necesario. Pueden ir directamente a abonar las facturas, los pagos. Es igual que sean unos gastos de sanidad, que sean unos gastos de farmacia, que sean facturas de proveedores puntualmente. Y por lo tanto que la Generalitat no tiene por qué ver ni tocar ese dinero. Eso sería lo ideal. Yo reconozco que esto es una forma de intervención. En mis palabras se va a entender eso, que es una forma de intervención por parte del Estado en la Generalitat. Pero desde luego Cataluña está en una situación muy difícil y lo que no puede ser de ninguna maneras es que ningún euro se pierda. Creo que ha sido el secretario de Estado de Hacienda que lo ha dicho claramente, que ni un solo euro se va a desviar para hacer ninguna acción espuria y menos en el referéndum ilegal que se pretende hacer. Señor Bou, ¿nos escucha bien o se escucha usted mismo al hablar? Lo digo porque no sé si tenemos problemas con el audio o está todo bien. Yo ahora lo escucho bien. Ha habido un momento que se ha desconectado, cosas técnicas, pero ahora lo escucho bien, gracias. Cuando usted habla no se escucha a sí mismo, ¿no? No. Vale, fantástico. Bueno, cuéntenos entonces, hay ya varios consejeros que, digamos, les han apeado del barco, ha habido otros que ellos mismos se han bajado. ¿Hacia dónde cree que va este camino? ¿Hacia ninguna parte? Porque hoy ahora escucharemos al presidente Puigdemont, que ha dicho en una entrevista en un rotativo francés que sí, que el referéndum se va a celebrar, que no teme ningún tipo de inhabilitación por parte del Constitucional. ¿Hacia dónde va este camino, señor Bou? ¿Cree que va a haber urnas el próximo 1 de octubre o no? La verdad es que desde Empresarios de Cataluña nos sabe muy mal tener la razón, pero ya hace más de 2 años que decíamos que esto no iba a terminar bien. Esto iba a acabar mal, o sea, porque se ha llegado demasiado lejos, no se ha impedido, en fin, con la ley en la mano, actuaciones que la Generalitat ha tomado en forma y manera, y bueno, y se han crecido, han interiorizado la independencia y por lo tanto esto acabará pues actuando, pues aplicando la ley. Mire, los consejeros dudosos y los consejeros que de alguna manera eran moderados, el señor Jordi Baiget, en fin, consejero de empresa con el cual nosotros pudimos hablar, el único que nos dio entrevista a nosotros, este señor se ha ido. Me explico que los que tenían cierta valía se han ido y han entrado gente que son verdaderos activistas políticos, que la valía política como conocedores de las consejerías es nula. Lo importante que son gente activista, gente extrema y gente pues que tiene cierto fanatismo por lo menos en el verbo. ¿Qué significa esto? Que se está montando un gobierno de choque. Un gobierno para ir al 1 de octubre. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues nosotros creemos profundamente en la legalidad y creemos que el Gobierno de la Nación tiene mecanismos suficientes dentro de la Constitución para actuar. Y entre otras cosas tenemos un Tribunal Constitucional que hay que respetar y una Fiscalía que también tiene que actuar. Por lo tanto, desde Cataluña esperamos que, en fin, a la mayoría de los catalanes que no somos separatistas, no se nos abandone. Y eso para nosotros es muy importante.
y que se actúe, que no se preocupen, que no teman a esas movilizaciones, que van a haber movilizaciones. Dígame. No, que no se les abandone, pero porque se sienten abandonados o porque esperan que de cara al 1 de octubre, a la vuelta de verano, el gobierno no les abandone. Es lo que le quería preguntar. ¿Qué le está pareciendo la temporización, digamos, que la actuación que está haciendo el gobierno de la nación, que viendo los resultados muy mal no lo está haciendo de cara al 1 de octubre? Y luego ya es una interpretación más histórica de lo que está ocurriendo, pero cortoplacistamente parece ser que ellos mismos ya se están incluso autosuicidando. ¿Qué le parece? Cuéntenos. Vamos a ver, el gobierno de la nación creemos que lo está haciendo bien en estos momentos, que está marcando los tiempos, está esperando, no puede dar un paso en falso. Nos gustaría que esto no hubiera ocurrido, pero ha ocurrido, ha habido una dejación importante. Vamos a no mirar al pasado, vamos a mirar al futuro, y el futuro es que se actúe y con rapidez, porque tenemos un gobierno de trileros, créanme. Mire, el miércoles, dentro de 2 días, van a aprobar la reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña. Y la van a aprobar y no habrá manera ni forma de poder enmendar ni contestar prácticamente ni a la ley de referéndum, que la van a sacar, ni a la ley de transitoriedad política, que la van a sacar en agosto. Por lo tanto, habrá que estar muy encima. Una cosa es ver las cosas de Madrid y otra cosa es desde aquí Barcelona. Y desde aquí Barcelona las cosas ven diferentes. Y Cataluña está como está en estos momentos. Y claro que tenemos una cierta preocupación, créame. ¿Por qué? Porque cada vez hay más tensión. El núcleo duro del separatismo se está radicalizando. Y eso a nosotros nos preocupa, no solamente por la economía de los empresarios, sino por la convivencia en Cataluña. Sí. Señor Bou, que ya por último, ¿qué le ha parecido ese informe que se publicaba hoy, que mañana va a tener una continuación, ese gran escándalo de corrupción supuestamente de la Generalitat durante tantos años de la presidencia de Artur Mas, en la que, con pruebas incluso documentales, en las que se revela cómo se amañaban los contratos, digamos, para favorecer a determinadas empresas afines a Convergencia? Usted, como presidente de los empresarios de Cataluña, no sé cómo ha vivido este escándalo, que si bien es cierto ya era un rumor conocido por todos y muchas otras publicaciones lo han hecho, pero hoy son pruebas documentales que también van en esa misma dirección. Sí, no quisiera decirlo con sorna, pero Cataluña, bueno, pues no es tan diferente al resto de España. En fin, tenemos también nuestra corrupción aquí. Y nuestra corrupción, digo porque se habla de la corrupción del Partido Popular o la corrupción del Partido Socialista de Andalucía, aquí también tenemos nuestra corrupción. Digamos que formamos parte de España, por desgracia, en esta línea de corruptelas. Mire, ha salido esto y saldrán más cosas, y seguirán saliendo, porque han sido 30 años de negocio. El nacionalismo ha sido, por encima de todo, un negocio de aproximadamente unas 200 familias, la mayoría de ellas de Convergencia y algunas de Unió. PSC bastante menos. Pero ese negocio, pues está saliendo ahora porque es que ha sido un negocio espurio, ha sido un negocio que han hecho, sencillamente sin respetar las leyes. Desde el gobierno de la Generalitat, mire, hubo un momento que no transitaba nadie para pedir una licencia o una recalificación de terreno que no tuviera que poner su 3 o su 5%. Y en este caso, lo que ha salido ahora toca directamente al señor Artur Mas y, bueno, probablemente, pues, en fin, a los acólitos que le rodean a su equipo, en fin, al señor Gordó y a lo mejor también al señor Felip Puig, saldrá todo esto. Desde luego, la que está quedando como una institución extraordinaria, impecable y de gran prestigio, es la Guardia Civil. Y eso a nosotros nos agrada muchísimo, porque los Mossos de Escuadra, siendo un gran cuerpo, sabemos perfectamente que no tiene potestad, no porque Madrid lo impida, sino la Generalitat, para poder actuar e investigar lo que está pasando en Cataluña. Bueno, pues la Guardia Civil ha tomado en este caso la línea de la Policía Judicial, y lo está haciendo francamente bien. Bueno. Josep Bou, presidente de Empresarios de Cataluña, muchísimas gracias por haber atendido la llamada, las cámaras del Gat a l'Agua, y seguimos en contacto de aquí a lo que pueda ocurrir el próximo 1 de octubre. Gracias, buenas noches, bona nit. Buenas noches, bona nit.
Bueno, vamos a ver lo que decía hoy Carles Puigdemont en Le Figaro, el periódico en este rotativo francés, porque lo hemos comentado con el señor Bou, pero exactamente decía lo siguiente en esta entrevista: si el Tribunal Constitucional me inhabilita, como puede hacer, no lo aceptaré. Solo el Parlamento me puede suspender, el Parlamento de Cataluña, ¿se entiende? Una inmensa mayoría del pueblo catalán quiere votar. Suspendiéndome o expulsándome de mi despacho, Madrid no va a anular esta voluntad. No existe un poder lo bastante fuerte como para cerrar el gran colegio electoral que será Cataluña el 1 de octubre. Y me gustaría ver, por cierto, hoy se ha publicado en el BOE ese decreto, digamos, de compra del material electoral con el que pretenden, fíjense, contratación del sector público, Comunidad Autónoma de Cataluña, y ojo, porque hay una pequeña trampa. Dicen que es para suministrar el material electoral necesario para la celebración de elecciones al Parlamento de Cataluña. No dicen, es por cierto del Departamento de Gobernación, ya se pueden empezar a buscar, digamos, responsabilidades políticas, e insisto en el matiz que no es para una consulta ni para de autodeterminación, sino elecciones al Parlamento de Cataluña. Y en este decreto de tan solo una página incluye, entre otras cosas, por ejemplo, lo van a ver, bueno, el valor estimado del contrato y luego los sobres, las papeletas, el manual de instrucciones para los miembros de la mesa electorales y también un cuarto aspecto, que los impresos electorales. Bueno, señores, ¿qué les parece? Palabras de Puigdemont, los empresarios de Cataluña dicen este boletín oficial del Estado de hoy, tema suficiente interesante. A mí me parece que Mariano por fin ha pagado el puro, ha cerrado el marca y parece que esto que calificó hace 4 años como un lío, los catalanes tienen allí montado un lío, pues parece que ya está empezando a ser consciente de la verdadera dimensión de ese lío. Y la verdadera dimensión es que una comunidad autónoma de un país varias veces secular está al borde de la secesión, vía ilegal, antihistórica, antijurídica, anticultural, porque no son solo los argumentos legales y los de tipo jurídico los que hay que blandir en un caso como este. Está muy bien, y de hecho ha de hacerse, escudriñar el BOE, está muy bien mandar a la Guardia Civil al Parlamento, a la Generalitat, está muy bien poner al servicio de la convivencia todas las herramientas jurídicas que tiene el Estado, porque el poder del Estado es inmenso. Pero aquí hay un proyecto nacional por hacer, un proyecto de tipo cultural que va para largo, y para revertir todos estos años de separatismo hay que elaborar un nuevo relato nacional desde todos los puntos de vista. Yo me acuerdo de hace, no hace 20 años, sino hace 2 o 3 años, ya en pleno proceso, que había muchos finos analistas que hablaban de que esto no iba en serio, de que lo único que querían era dinero, que dentro de pocos meses esto iba a solucionarse con unas pocas inversiones. Erraban en el diagnóstico. Yo me acuerdo hace 5 o 6 años o 10, cuando algunos decíamos que España se rompía y otros muchos, con perdón de la expresión, se descojonaban de nosotros. ¿Cómo que España se rompía? Bueno, pues España está al borde de la ruptura en este momento. Hay una parte muy importante de los catalanes que están convencidos de que no se puede ser catalán y español a la vez. Ese es el drama. Llevamos errando en el diagnóstico no desde hace 2 años, desde hace 40 años. Y esto es muy grave. Todo el mundo sabe que el 2 de octubre, Cataluña seguirá formando parte de España. Pero a mí lo que me preocupa no es eso, me preocupa los años siguientes, el post-referéndum. Y como sigamos errando en el diagnóstico, dentro de una generación, Cataluña es muy probable que ya su mayoría piense que no es española, porque, por ejemplo, el diagnóstico que hace, por ejemplo, el Partido Socialista es que para apaciguar las pulsiones separatistas hay que establecer que el país al que todos en esta mesa formamos parte no es un país, es una suerte de Estado que recoge a varias naciones. Si a un extranjero le dijéramos que en esta mesa hay sentados hombres y mujeres de varias nacionalidades distintas, ese señor pensaría que hay 3, concretamente. Pues que hay sentado un sueco, un brasileño, una suiza y un portugués. Eso es lo que pensaría. Bueno, pues resulta que no, que ahora el partido mayoritario de la izquierda está convencido que un señor de Santiago pertenece a una nación diferente que un señor de Alicante, que soy yo, o que una señora de Vigo es diferente que a un señor de Valencia, que pertenecen a naciones diferentes. De la Constitución. Artículo 2 de la Constitución. Es que
Es que no hay que sobreactuar estas cosas. La existencia de nacionalidades, que yo sepa, el artículo 2 de la Constitución no habla de naciones. Habla de nacionalidades, por supuesto que es muy diferente. Y las muy diferente. Entonces, seguir abundando en el error, seguir concediendo... Hemos vivido muy bien con la Constitución muchos años, sin problema y sin temores y sin miedos. Bueno, pues estamos al borde de un proceso de secesión y teníamos a un separatismo de corte terrorista asesinando a personas solo por el hecho de ser españoles. Yo creo que eso... Pero no creo que sea culpa de la Constitución que eso haya sucedido. No, yo creo que abundar en los errores de hace 40 años... Está recogida en el artículo 2 de la Constitución. Abundar en los errores de hace 40 años, querer hacer de una nación una suerte... Atomizar la nación y hacer que nosotros seamos tan ajenos como que pertenezcamos a naciones diferentes no es apaciguar el problema. Es intentar poner parches y dentro de 25 años tendremos el problema sobredimensionado y ya probablemente irresoluble. Venga, más opiniones. Es muy interesante el asunto este que ha sacado Gonzalo de las nacionalidades porque tú eres infinitamente más joven que yo, entonces por eso a lo mejor no lo recuerdas. Te pago lo que quieras. Tengo dudas, Esparta, tengo dudas. Se hizo la Constitución, nadie sabía qué quería decir la palabra nacionalidades que habían puesto allí con la exclusiva, con la exclusiva finalidad de ganarse la aquiescencia de las oligarquías burguesas vasca y catalana para meternos en el pasteleo borbónico que fue el sistema del 78. Nada más que eso, nada más que eso. Y dejando a esas respectivas oligarquías, insisto, con el típico pasteleo borbónico, una cosa como de romanones, pero pasada a los años 70, que construyeran efectivamente lo que quisieran con ese término nacionalidades que nadie había definido y que nadie estaba en condiciones, por estupidez, no creo que por generosidad, de pensar que se iba a acabar convirtiendo en esta especie de mezcla infecta de rencor, victimismo, dinero y gafas de pasta en que se ha convertido, por ejemplo, el separatismo catalán. Claro, al final, ¿eso qué es? Gafas de pasta, bueno, gafas de diseño, perdóname. Vale. Es que me había sentido afectado. Vale, pero gafapastas es que ya esto tiene es la bestia, porque tú el resto de los defectos no lo tienes, solo de las gafas. Bien, ¿entiendes lo que quiero decir? Les han dejado construir eso. Claro, entonces ¿dónde está el problema? Pues que como en tantas otras cosas, estamos viviendo en dos realidades paralelas, una legal, formal y otra material, real, que son enteramente contradictorias y el resultado es que hoy puede salir el representante ordinario del Estado en una región de España, que es el señor Puigdemont, diciendo no reconozco la autoridad del Estado, que es el que me paga. Pero es impresionante. ¿A qué no sabes cómo han resuelto eso que tú llamas contubernio borbónico? Es muy interesante. Pasteleo borbónico. Lo han resuelto, un pleonasmo casi. Lo han resuelto y te invito a que lo consultes en la Real Academia Española. ¿Lo han llamado? No, si tú consultas en la Real Academia Española nacionalidad, sí. Han puesto, después de verse en este lío, han puesto una excepción que es comunidad autónoma, lo cual ya acaba de hacer todo como una especie de locura, ¿no? Es evidente que lástima que me hayan leído los manuales de los tercios, el de Londoño, por ejemplo. Cuando planteas esto de inicio, probablemente yo puedo estar de acuerdo con parte de lo que tú dices. Esto yo lo que creo que es procrastinar, es dejar un problema para después, ¿no? Es oye, tengo una burguesía en Cataluña... Es que eres muy benevolente. No, que dejarlo para después, construirlo día tras día deliberadamente. No lo creo, porque yo creo que sí es verdad que hay una sensación y una serie de sentimientos, digamos, particulares de determinadas nacionalidades históricas que, bueno, tampoco han sido muy respetados y que forman parte, en mi opinión, del problema. Yo si el referéndum va a costar 6.150 euros, que me pongan 2 y acabamos ya de una vez con esto, vemos lo que contestan los catalanes y podemos pasar... No eran 600 y pico mil. 6.150, esto es lo que les han pillado. Es que yo creo que esto lo visualizo... Sí, los 600.000 era lo del BOE, la compra del material. 6.150 euros. Esto es lo que ha localizado hasta ahora. En estos momentos, 6.150 euros. Eso es el 3%. Quiero decir, pero eso tiene trampa. Tiene mucha trampa. ¿Por qué? Resulta que el Gobierno de España, que me parece fenomenal que por fin reaccione, haga algo en positivo, no en espera, no ahí en barbecho, pero que de momento tome esa decisión ya es algo a valorar en positivo. Sí. Pero es cierto que, hombre, viendo los datos actuales, deuda viva de Cataluña, 75.000 millones de euros, datos del Banco de España, cuadruplicando desde el 2012 lo que perciben del FLA los que se quieren desconectar del Estado que les está nutriendo de ese fondo de liquidez autonómica. 63.000 millones de euros.
Hombre, que por una partida de 6.150 estén montando esta, a mí es que me parece, o sea, demencial. Es decir, que la financiación con fondos de todos los catalanes para las televisiones públicas que se han dedicado a adoctrinar y hacer propaganda de esta idea absolutamente loca y sin medida y sin control, eso no es apoyar un referéndum. Es decir, que la consulta ilegal del 9N vestida de consulta plebiscitaria que se celebró y se materializó, eso no es ahondar en el separatismo del 1 de octubre. Es decir, que los viajes y las embajadas y todo el carácter diplomático que se ha dado, tintes y entrevistas a medios de comunicación extranjeros y esa campaña absolutamente loca de marketing y comunicación que no sé en cuánto se cuantifica, eso no es invertir en el 1 de octubre, eso no es malversar fondos públicos, porque, oiga, es que el Gobierno de España lo que está haciendo ahora no es impedir comprar unas urnas por valor de 6.150, o sea, de 6.150 euros. No. Lo que está diciendo es, oiga, es que usted no puede malversar fondos públicos. Pues que ¿desde cuándo se pueden malversar fondos públicos? Sean para el 1O o no sean para el 1O. Pues ese es el problema. Me da exactamente igual. Me preocupa, y voy simplemente a la anotación, y ya lo dije el otro día, me preocupa esa convocatoria de compra de material para el 1 de octubre, porque todavía están en plazo legal, y ojo, están en plazo legal para convocar unas elecciones autonómicas legales en las que aprovechen para poner una segunda urnita en cada una de las mesas de Cataluña y hacer una consulta ilegal amparada en esa convocatoria legal. Sí, pero no. Y pregunto, ¿cómo van a orquestar, si el Ministerio del Interior no ha recuperado las funciones de los Mossos d'Esquadra, que están absolutamente secuestrados por la Generalitat, pero no, para eliminar de esas 8.000 y pico mesas electorales con la Guardia Civil? Pues tenemos la respuesta. Por cierto, hablando de la Guardia Civil y de los Mossos, también lo decía el señor Bou, que felicitaba a la Guardia Civil. Una de las primeras medidas que el nuevo director de los Mossos ha llevado a cabo ha sido en su página web. Han quitado la traducción de la página, antes se hacía al español y al inglés, la oficial es el catalán, han quitado la versión española, han dejado solo la catalana y la inglesa. No sé si lo interpretamos como una declaración de intenciones del nuevo director de los Mossos o es una simple anécdota, pero el hecho es que antes estaba en 3 idiomas y ahora solo están 2, y el oficial o el cooficial en Cataluña, que es el español, no es uno de ellos. ¿Y el mayoritario? Aquí hay una trampa respecto a los importes que se hablan en general, ni los 5.100 que se le imputa por parte del Tribunal de Cuentas a Mas respecto al 9N y que van a trabajar con un informe 5.100.000 euros. Claro, 5 millones. 5.100.000 euros. Que se le imputan a Mas y al resto de responsables, no solo a él, aunque titulemos normalmente centrándolo en Mas, son Mas y el resto de responsables, y que se habla de que tiene que estar el informe antes de esta fecha de octubre. Tenemos estos 5.100.000 y ahora estamos hablando de estos 6.150.000, pero son gastos bastante concretos. Si nos ponemos a hablar de la cesión de espacios públicos, de la utilización de funcionarios y tal, los datos, es decir, todo lo que tú detraes para ocuparlo a esto, el coste de oportunidad de ese referéndum y de lo que hay, el importe es mucho mayor. Yo creo que mucho mayor, ¿no? Pero, Gonzalo, es decir, cuando hablamos del tema de los datos a nivel económico, no podemos caer en la trampa de que son solo 5.000. No, es que creo que lo importante es eso, y ahora te lo explico. Vale. Ahora luego me lo vuelves a sacar. Aquí hay una cosa que a mí me gusta, porque el Estado está empezando a utilizar varios mecanismos. No solo ha dicho, me voy a dedicar a fiscalizar a la Comunidad Autónoma de Cataluña, que, oye, ya que nos ponemos, pues ¿por qué no nos ponemos también a fiscalizar en qué se gasta el dinero el resto de comunidades autónomas? Porque Cataluña lo está desviando presumiblemente al tema del referéndum, pero tenemos otras comunidades que tenemos problemas a nivel de sanidad, o tenemos problemas a nivel de infraestructuras, o tenemos problemas a nivel de educación, y se están haciendo verdaderas barbaridades amparados en que el Estado no está haciendo el control que correspondería. Pero el Estado está empezando a utilizar esto porque el Tribunal de Cuentas dice que cuando saque el informe correspondiente dividirá la parte responsable a cada uno de ellos y les dirá, me tienes que pagar lo que me debes de lo que has
hayas utilizado. Y si no, esto es una cosa bastante curiosa por parte del Tribunal de Cuentas, si no se paga, dice que embargará bienes directamente, embargará cuentas y embargará bienes. O sea, es que no se ha puesto tan duro el Tribunal de Cuentas con deudas de los partidos políticos o con deudas mal utilizadas en campañas electorales directamente, y está empezando a ponerse duro con este tema. Es decir, que por lo menos estamos empezando a tener al Estado, con todos los mecanismos que tiene, va a empezar a ponerse serio con estas cosas. Es algo de lo que alegrarse. Bueno, enseguida seguimos debatiendo el asunto catalán, de la interesante hipótesis que plantea María Jamardo, que alguna vez ha debatido, el hecho de que puedan ser Carles Puigdemont finalmente convoque unas elecciones legales, autonómicas, y que por debajo de la puerta intente, digamos, hacer unas mesas en paralelo donde pongan unas urnas, no sé si de cartón o no, pero bueno, donde ahí hagan ese referéndum encubierto, ¿no? Y también verán ese Catalix que algunos medios ya han bautizado hoy, con algunas de las cosas que ya todos sabíamos. A la vuelta también hablaremos de ese escrache que le han hecho a Pablo Iglesias y también de ese autobús de Azzoír que todo el mundo calificó, toda la prensa unánimemente, como transfóbico. Pues resulta que para el juez finalmente no lo es, y que lo que se decía en ese autobús se recoge dentro del paraguas de la libertad de expresión. Muchos temas interesantes en el Catalagua. Hacemos menos de 2 minutos de publicidad y estamos de vuelta. De la noche. Aquí seguimos en el Catalagua, analizando lo que está ocurriendo en Cataluña. Después hablaremos de la libertad de expresión en dos sentidos. En ese famoso autobús que fue, digamos, secuestrado judicialmente el pasado mes de marzo y que el juez ha dicho que ya puede volver a circular. Y, por otro lado, también la libertad de la que Pablo Iglesias tanto se afanaba, digamos, ¿no? Hace 4 años, en 2013, con aquellos scratches o mal llamados scratches supuestamente improvisados, pero todos estaban orquestados. Dijo que era jarabe democrático para la gentuza, y hoy, digamos, este fin de semana o la semana pasada le han hecho uno y digamos que no ha reaccionado igual de bien que cuando hace 4 años, digamos, que sí los elogiaba. Enseguida abordamos estos interesantes asuntos, pero antes seguimos con el asunto catalán. Venga, Gonzalo. Sí, no, yo decía lo de los 6.150 euros y me parece un tema... creo que todos en la mesa hemos coincidido en que la cifra es ridícula. Y creo que la importancia del mensaje radica precisamente en el hecho de que la cifra sea ridícula. Que el mensaje que está transmitiendo el gobierno a Cataluña, me refiero a Moncloa, es, oye, te voy a pillar hasta el último euro. Haz el siguiente movimiento. Por aquí, por la pasta, no va a ser la historia. Te voy a controlar cada euro que muevas. Y el siguiente movimiento pues va a ser lo que comentabais antes, la ley de reforma del Parlamento. En 2 o 3 días lo comentaba el señor Bou. Y está previsto lo que va a pasar. El gobierno lo va a recurrir y va a anular esa reforma. Como sabéis, es una reforma que lo que plantea es que se pueda aprobar la ley de desconexión y la ley de referéndum prácticamente sin enmiendas y de manera expresa en 24 horas, ¿no? Pues no va a suceder. Está el gobierno preparado, el Constitucional también está preparado. Esto es información. Hoy he hablado con miembros del Constitucional, han recibido la orden del presidente del Constitucional de, bueno, váyanse de vacaciones, pero no muy lejos, y tengan el teléfono encendido por si hay que convocar un pleno de urgencia en cualquier momento. Es curioso que el centro político de este país va a estar en las próximas semanas en mi tierra, en tu tierra, en San Senso, donde va a estar las 3 autoridades del Estado, el presidente del Gobierno, la presidenta del Parlamento y el presidente del Constitucional, pasando las vacaciones, y probablemente se dejará caer por ahí también el rey emérito a hacer un poco de regata, que le gusta bastante, en el Club Náutico de San Senso. Por tanto, el centro de todo esto, me llamáis. Si pasa con Cataluña, yo estaré por allí cerca, me acerco a San Senso, con ellos? Tomo una caña allí en el paseo marítimo y... Guárdanos un tupper con percebes o algo. Bueno, los percebes mejor en el momento, calentitos y recién sacados del mar. ¿Has quedado con alguno de ellos para veros? Sí. ¿Alguno de los 4, sí? Sí. Hombre, interesante. Bueno, solo hacerlo. Ya nos contarás. Bueno, y lo que han bautizado algunos medios de comunicación como el Catalix, ¿no? Que es un rastro de corrupción, ¿no? Que han documentado hoy el periódico El Español de la Generalitat en la época de Artur Mas, con pruebas, como les digo, documentales en las que se revela cómo se amañaban los contratos para favorecer a empresas afines a Convergencia y Unió. Un rumor, un run-run, famoso 3%, durante muchísimos años estas corruptelas se han venido denunciando o estaba en el imaginario colectivo de todo el mundo, ¿no? Ciudadanos catalanes y del resto de España. Pero vean cómo hoy se aportan nuevos documentos de Artur Mas a la cabeza de todo ello, supuestamente, claro.
La Generalitat de Cataluña, con Artur Mas como presidente, habría creado una red para amañar contratos públicos de forma sistemática y entregaría hasta 500 millones de euros en 5 años. Lo hizo supuestamente tras llegar a la presidencia en 2011. Parte de esos contratos, según las pruebas a las que ha podido acceder el Español, fueron manipulados por altos cargos y miembros del Ejecutivo catalán, como el exconseller de Justicia Germà Gordó, el tesorero de Convergencia Andreu Viloca. Muchos de esos contratos fueron supuestamente repartidos a empresas afines que financiaron después a Convergencia con grandes cantidades de dinero. GISA es la agencia que se encargaba de repartir los contratos públicos de las adjudicaciones y estaba presidida por Joan Lluís Quer, que a la semana de acceder al cargo organizó una reunión secreta, como demuestra este documento, con el núcleo duro del sector a la que solo podían acudir los empresarios catalanes que ven. Y fue el mismo Joan Lluís Quer quien decidió en 2011 aprobar la creación de la OTA, la Oficina Técnica de Adjudicaciones, o lo que es lo mismo, el sistema de amaño de contratos en la administración catalana. Tal y como acreditan estos documentos, desde esta oficina se cambiarían puntuaciones para beneficiar a las constructoras que estaban en realidad hasta 40 puestos por debajo. Y la pieza clave del puzzle, este correo electrónico, demuestra que Artur Mas estaría conforme con licitar obra por valor de 500 millones de euros. El 7 de octubre de 2011, Gordó explica en este email que ha hablado con Artur Mas y que ha decidido llevar adelante todo el proceso de los 500 millones de euros de licitación. Técnicos falseando puntuaciones, reuniones secretas con empresas afines, políticos intermediando para empresas privadas y Artur Mas, uno más en esta trama que habría desviado sistemáticamente dinero público desde 2011 a 2015. Bueno, esto es lo que ya se bautiza como el Catalix, del que les vamos a seguir informando, porque desde luego esto solo acaba de comenzar. Vamos a cambiar de asunto, si les parece. Vamos a hablar de lo que ocurría o lo que publicaba este fin de semana OK Diario, que era cómo un grupo de venezolanos increpaban a Pablo Iglesias, a Irene Montero y a otros diputados de Podemos que estaban tranquilamente comiendo o cenando en una terraza en un conocido bar de Madrid. Vamos a ver qué es lo que ocurría. Los asesores que lo piensen. Venezuela se muere de hambre. Venezuela se muere de hambre. Los asesores que lo piensen. Un pueblo muriendo de hambre. De hambre. Nos morimos de hambre. Que lo sepan. Venezuela se muere de hambre. Que lo sepan. Los venezolanos morimos de hambre. Que lo sepan. Me gusta a tus propios amigos. Bueno, esto ocurría en un bar cerca del teatro La Latina. Las reacciones, en cuanto este periódico OK Diario lo publicaba, no se hacían esperar. El Partido Popular de Madrid, en su cuenta oficial de Twitter, adjuntaba esta noticia: un grupo de venezolanos a Pablo Iglesias. Nos morimos de hambre, que lo sepáis, asesores de Maduro. A lo que el líder de Podemos no tardaba en contestar. También Irene Montero lo hacía a través de Twitter. Recibir insultos va en el cargo, pero que el PP que gobierna en Madrid y en España lo promocione y aliente es grave, consideraba Pablo Iglesias. La portavoz de la formación morada en el Congreso, Irene Montero, dice, se refería a quién estaba en esa mesa: sentadas dos portavoces de Unidas Podemos, una vicepresidenta del Congreso y el secretario general. El PP promueve que nos insulten, su decoro parlamentario. A lo que en las redes sociales contestaba el Partido Popular: ya sabes, Pablo Iglesias, y entre comillas, jarabe democrático. Y bueno, adjuntaba el tuit de Pablo Iglesias. ¿Por qué dice el PP lo de jarabe democrático? Entre otras cosas porque en el año 2013, cuando estaban produciendo los escraches, sobre todo líderes políticos del Partido Popular, incluso miembros del gobierno. Aquí habíamos visto algunas imágenes a Cristina Cifuentes, bueno, a tantos otros políticos por aquel entonces, en 2013, se les escrachaba, ¿no?, con esas manifestaciones supuestamente, como les decía, improvisadas de ciudadanos que se quejaban pues de los recortes, de las hipotecas, de los desahucios, etcétera, etcétera. Y había un cóctel de diferentes reivindicaciones. Pues Pablo Iglesias dijo en una concentración que eso era jarabe democrático. Vean. La casta política que nos gobierna, esa gentuza que se somete a los intereses de Estados Unidos y ni siquiera es capaz de promover que se investigue el asesinato de un ciudadano de este país, esa casta política con cuentas en Suiza, esa casta política
que favorece esa puerta giratoria que comunica los consejos de administración y los consejos de ministros, ahora está muy preocupada por los scratches. Resulta que los scratches les dan muchísimo miedo y les decía que de alguna manera Chávez había sido un escrache permanente contra los poderosos, que los scratches no son más que el jarabe democrático que aplican los de abajo a los de arriba, que los scratches no son más que la expresión de la democracia cuando se hace digna de los de abajo. Y eso es lo que creo que estamos haciendo ahora, escrachar a esta gentuza concentrándonos enfrente de la Embajada de los Estados Unidos. Bueno, dos cuestiones que me gustaría plantear a la mesa. En primer lugar, ¿tiene, digamos, derecho o motivos Pablo Iglesias para quejarse de haber sido escrachado cuando él mismo decía esto en el año 2013? Y la otra pata del debate que me gustaría poner encima de la mesa es si los partidos que en su día, entre ellos el PP, criticaron los scratches a los miembros de su formación, ahora de alguna manera le pueden decir a Pablo Iglesias, oye, mira, estás recibiendo, estás tomando de tu propia medicina, ¿no? O deberían condenarlo como hicieron con los que ocurrió en 2013. O sea, yo creo que las redes sociales sacan a gilipollas que todos llevamos dentro, en un momento dado o en otro. Me da igual que seas community manager, me da igual lo que seas, corres el riesgo en un momento dado de calentón de decir la primera tontería o de utilizarla cuando no corresponde, ¿vale? Todos corremos ese riesgo. Hay community managers de partidos políticos que lo corren más que otros o que son más proclives a utilizarlo de esta manera y otros que menos. A mí no me gustan los scratches, ni de un lado ni de otro. Me parece que en muchas ocasiones se pasan de madre y en muchas ocasiones pueden llegar a ser afrentas hacia la intimidad de las personas. Me da igual que sea Pablo Iglesias e Íñigo Errejón el que en una universidad se lo haga Rosa Díez, me da igual que sea Pablo Iglesias delante de la embajada, me da igual que sea Alberto Garzón sacando pecho en el Congreso de algunos de los scratches que se han hecho y me da igual que sea ahora cuando se lo aplican directamente a Pablo Iglesias. Dicho esto, si no hay una agresión, si no hay un insulto, si no hay nada que caiga dentro de un delito, no deja de ser libertad de expresión. Es decir, yo digo que para mí personalmente no me gustan. Yo digo que yo nunca los haría y que yo siempre los critico independientemente de quién los haga y cómo los haga, porque considero que no me parece que esté bien hecho, pero era tan democrático dentro de lo que cabe o tan libertad de expresión que los hicieran ellos en un Mira, estamos viendo esas imágenes de uno de los que ha hecho referencia, el que hizo él mismo a Rosa Díez, ¿no? Organizado tanto por Iglesias como por el hermano de Íñigo en ese momento. En la universidad, dando instrucciones sobre cuándo se tenían que levantar y demás. Pero vamos, dicho esto, a mí no me gustan, yo siempre protesto en contra de los scratches, creo que es pasarse de rosca con esta libertad de expresión y este empoderamiento ciudadano, pero no dejan de ser libertad de expresión en un sentido o en otro y se pueden aplicar siempre en todo. Hay una diferencia, no obstante, importante, hay que decirlo. Podemos organizar scratches, el PP no. El PP no tiene valor para organizar scratches. Sale un señor venezolano e increpa a Pablo Iglesias porque él está con su propia tragedia, es un ciudadano que insulta y tal. Las manifestaciones en Colón organizadas por el Partido Popular donde se decía que Zapatero era exactamente lo mismo que ETA, que no es que déjame acabar. Pero no es un escrache que ha organizado el PP, insisto, porque sinceramente creo que los militantes del PP no tienen valor para hacerlo, como han demostrado abiertamente. No tiene valor el presidente del gobierno, que es del PP, el presidente del PP, para intervenir en Cataluña hasta ahora, tú me contarás para hacer un escrache. Y esto no es solo una broma. Esto no es solo una broma. Pero al final la clave del asunto la da el propio Pablo Iglesias. El escrache al final es la protesta de los de abajo contra los de arriba. Es verdad, y él ahora está arriba. Y ya está. Y esto es así desde los tiempos de Mario Sila en Roma, o antes. Yo creo que él es, en el mensaje que pone en Twitter es absolutamente consecuente, en el sentido de cuando dice que reconoce que ser insultado le va en el cargo. Y su queja no es porque esto haya sucedido, sino porque el Partido Popular, desde una cuenta oficial, le dé pábulo y anime a... Es curioso porque dice promueva y aliente, que no hace ninguna de las dos cosas. Yo creo que sí, bueno, retuitear, colgar el vídeo. Yo no recuerdo con exactitud si en la época de los scratches, de hace 2 o 3 años, las cuentas de Podemos pues se dedicaban, lo ignoro. No existía, en el 13 no existía Podemos todavía.
Podemos se crea el 14 de enero. Sí, correcto, pero digo... era su época, digamos, estudiantil, de profesor, sí, pero los primeros años, con los que se mantuvieron, el rodeo al Congreso, en casa de la vicepresidenta... Vale, bueno, pues, Izquierda Unida lo hacía. Yo no recuerdo si en la cuenta de Podemos lo hacían. Yo lo he dicho en esta mesa más veces. Yo al escrache le veo un punto interesante. Le veo un punto interesante porque creo que es una ruptura de dos mundos que están en completa desconexión, y siempre y cuando no haya ni violencia, ni acoso, ni menoscabo, sobre todo a menores o a familiares o tal. Sí, a veces creo que es una manera quizás muy abrupta de conectar dos mundos que no lo están. Una clase política que a veces vive indolente o vivía indolente, o como digamos a 2 metros por encima del suelo, con problemas como en el caso de los desahucios, que fueron un clamor y un sentimiento intensísimo, que yo sí recibía el input de los políticos de, coño, hostia, nos tenemos que pensar lo que hacemos, ¿no? Porque estamos viendo la cara de la gente por primera vez. Entonces, en el sentido de que un político te diga, es la primera vez que veo la cara de la gente, no me había parado a pensar esto porque llevo en el cargo 25 años, en ese sentido creo que el escrache tiene un valor positivo. Ahora, la frontera es muy complicada. Pasar del escrache a acosar a alguien, a llegar a una situación de violencia que sea intolerable, eso tendrá siempre toda mi condena, ¿no? Pero en este caso en concreto, yo creo que el señor Iglesias ha sido absolutamente consecuente. Ha dicho, yo esto me va en el cargo, que me insulten, porque evidentemente Pablo Iglesias sabe, y este es otro subtexto que te has dejado, Esparza, que a ti se te da también coger los segundos planos de las cosas, ¿no? Lo que está reconociendo Iglesias es, yo entiendo que este señor me venga a decir a mí lo de Venezuela. Él está reconociendo, me va en el cargo que me diga a mí lo de Venezuela. Por algo entiendo que él considerará que merece recibir una recriminación sobre lo que está pasando en Venezuela. Y en eso creo que él es muy elegante. Ahora, quien no es tan elegante es como decías tú, ¿no? El imbécil que pueda llevar dentro, en este caso, el community manager del Partido Popular, que lejos de dejar pasar eso y decir, oye, mira, pues muy bien y fantástico, tiene que darle al retweet, colocarlo y hacer gala de ese asunto como si lo firmara con su propia... Porque el comentario es vengativo, pues, el comentario es vengativo. Pues la venganza es rebajar la política a niveles... Bueno, rebajar la política es lo que hacen muchos de estos señores que ahora se sienten incómodos cuando alguien les dice una verdad de frente y en la calle, sin insultar, sin agredir, sin violencia, con un grito que es absolutamente demoledor, porque yo cada vez que veo las imágenes, y las he visto desde que las publicamos en OK Diario, las había visto antes y las veo ahora y me siguen impactando exactamente igual, porque el grito es desesperado. O sea, nos morimos de hambre. O sea, aquí no estamos discutiendo si a alguien le cae mejor o peor el señor Iglesias, si alguien simpatiza o no con el señor Iglesias, o si alguien por el hecho de pertenecer a un partido político determinado está increpando, ¿no? Al señor Iglesias, sino por las declaraciones que él ha hecho y por las que siguen haciendo algunos de sus socios, como el señor Garzón, que insta a decir que hay democracia en Venezuela y que se llena la boca diciendo que en Venezuela hay democracia y que en España prácticamente estamos en una emergencia social que nos morimos de hambre, ¿no? Entonces, yo sí que quiero dejar claro que no estoy de acuerdo, primero, ni con la forma del escrache ni con la fórmula del escrache para nadie. Me parece una violencia verbal innecesaria, me parece alentar unos sentimientos que no llevan a nada positivo, me da igual si es con respecto a una formación política o a otra. Los rechazo tanto cuando se aplican contra el Partido Popular como cuando se aplican contra los señores de Podemos. ¿No te gusta lo que ha pasado? A mí esto me parece una violencia innecesaria. O sea, me parece que un señor que está en un tiempo de ocio, como tenemos todos fuera de nuestro ámbito de trabajo personal, que me puede caer mejor o peor ese señor, pero que yo no lo estoy juzgando en este momento por lo que está haciendo con una gente que está en su tiempo privado y en su vida privada, y yo no creo que en ningún cargo político vaya la necesidad de recibir insultos. Yo creo que los ciudadanos tenemos mecanismos democráticos para demostrar a quienes elegimos cómo es el camino correcto para hacer las cosas. Y creo que los ciudadanos tenemos que recuperar muchísimo poder de la sociedad civil, y creo que los ciudadanos tenemos que mojarnos en muchísimas cuestiones que hemos delegado o que nos han ido expropiando a lo largo de la historia sin que nosotros hayamos hecho nada para defenderlas. Pero a mí nunca me va a parecer bien este tipo de cuestiones. Entiendo el grito desesperado de ese venezolano y estoy súper cerca. Falta de respeto en ese momento. No es una falta de respeto, pero tampoco es el entorno, si yo soy cargo público y estoy comiendo con mi familia, amigos o quien sea, que alguien venga a increparme o a echarme en cara algo
político, que puedo tener o no una cierta responsabilidad, o que puedo ser más o menos simpático, o que puedo haber estado más o menos acertado. Pero a mí no me parece el lugar ni la circunstancia. Se ha producido así y yo aplaudo en este caso el gesto del Community Manager del Partido Popular, porque sí que creo que pone en evidencia política la incoherencia de una formación y no tiene absolutamente nada ni de alentar María, dices ni que de no te gusta, impedir. dices que no te gusta el hecho en sí, que alguien interrumpa la vida privada del señor Iglesias. Como no me gusta que interrumpan la vida privada de la señora Cifuentes o que la persigan por la calle y la increpen. Te he entendido a la perfección. En este caso concreto, la vida privada del señor Iglesias y de varios cargos de Podemos, Irene Montero, no recuerdo quién más estaba allí, pero que te parece perfecto que eso que no te gusta el Partido Popular le dé difusión. Yo no consigo entenderte. Vamos a ver, yo entiendo que ellos que han estado siempre enfrentados políticamente, yo hablo como ciudadana y desde mi libertad y desde mi opinión individual, que yo no milito en ninguna formación política. Yo como ciudadana no puedo respaldar ninguno de esos comportamientos en ninguno de los dos sentidos. ¿Pero entonces darle difusión? Ahora, otra cuestión distinta es que un community manager de una cuenta de un partido oficial se haga eco de una noticia en la que están a sus adversarios políticos evidenciándole en un momento determinado y afeándole una conducta cuando ellos han sido totalmente incoherentes y miden ese doble rasero, lo que está intentando evidenciar. Entiendo e intuyo. No quiero decir que yo lo hubiera hecho ni que yo lo hubiera retuiteado. Estoy diciendo que el community manager puede tener un sentido que intente evidenciar esa incoherencia política de yo para los demás lo defiendo, pero para mí no me gusta. Y quiero llamar simplemente la atención en una cuestión, que la señora Irene Montero se molesta por esa actuación de este ciudadano venezolano que está increpándolos, pero me hace mucha gracia que precisamente la primera referencia que hace la señora Montero y lo que deja meridianamente claro en ese tuit son los cargos que ocupa cada uno de ellos. ¿Ves? Porque están arriba. Es que están arriba. Claro, exacto. Es que la púrpura porque están tocando ya el poder. Rafa. Sí, el mundo y el universo de Podemos es experto en crear narrativas nuevas, alternativas, en cambiar los significados de los significantes. Yo me niego a llamar escrache al acoso. Esto no es otra cosa que un acoso con más o menos violencia verbal y con más o menos violencia física. Esto es acoso puro y duro, y me niego también a normalizar este tipo de cosas, porque esto hasta hace 4 o 5 años solo se veía en la Guipúzcoa profunda contra concejales del Partido Popular y Partido Socialista. En Hernani, en Azcoitia, cuando salían de pinchos, les insultaban, les amenazaban de muerte. Todas estas cosas las veíamos en lugares muy reducidos y muy conflictivos. Esto, desgraciadamente, se ha extendido a toda España. Empezó con Gonzalo, antes ha hecho referencia a Rodea al Congreso. El germen está en todo ese movimiento del que luego brota Podemos y que normaliza este tipo de acoso, a lo que entiende son los traidores del pueblo, con ese lenguaje tan ampuloso, tan épico, y que lo justifica casi todo. Este tipo de violencia, que ahora ya se da en las dos direcciones, como estamos viendo, es peligrosa porque uno sabe dónde empieza, pero no dónde acaba. Es decir, ¿y si la gente de Podemos ha fichado al venezolano que se ha atrevido a increpar a Pablo Iglesias y van a buscarle y le hacen una cosa parecida? ¿Y si a alguno se le escapa un manotazo? ¿Y si a otro se le escapa otra cosa? Es decir, hay que erradicar este tipo de prácticas y a mí, desde luego, Gonzalo, no me parecen interesantes. Me parece que hay que escarmentar a la clase política, sí, estamos de acuerdo, que hay que juzgarla, que hay que encarcelarla, como se está haciendo desde hace mucho tiempo, pero no es legítimo este tipo de violencia. A la que se porte mal, te refieres, ¿no? Por supuesto, faltaría más, espero que se me haya entendido. El acoso no es legítimo porque, ya digo, es entrar en una espiral de violencia que no sabemos dónde va a acabar. Bueno, estaremos atentos a ver si esta polémica sigue o no y, desde luego, si se producen más actos, más episodios. Pero, ¿qué ha pasado? Ha pasado que un señor que estaba en un restaurante ha gritado a un personaje público y ya está. Y ha dicho que le parece un impresentable. A mí me ha llamado por la calle de todo, ¿entiendes? Y no pasa nada más. Nadie me ha querido pegar. Pues me habría pegado si hubieran querido, pero no ha ocurrido. Y yo creo que, de verdad... Es un peligro público. Estás haciendo una loa de los escraches. No estoy haciendo una loa de los escraches. Lo que pasa es que estoy un poco... ¿Cómo decir? Me parece
no lo digo por ti, Rafa, lo sabes de sobra, cuánto te quiero y cuánto te admiro desde todos los puntos de vista. Pero me parece un poco hipócrita esta pretensión de que de la vida pública, que nosotros mismos aquí la debatimos por la intensidad que sea precisa, luego tratar de que su reproducción en el nivel popular sea una especie de exquisito juego de caballeros en el que nadie puede tocarle un pelo de la ropa, al contrario, porque es que entonces genera violencia. Es que no es verdad. Es que no es verdad, es que hay más violencia en cualquier debate televisivo de fútbol que en esto que hemos visto. Creo que no pasa nada malo porque a un señor le griten, un señor que es público le griten por la calle uno que no está de acuerdo. Yo estoy en una feria del libro y siempre hay dos tíos que pasan todos los años por mi caseta y me llaman fascista. Y yo les contesto, buenos días señores, cada día estoy más guapos. No pasa nada. Pero la vida es así. Por entender lo que estás diciendo, lo que ocurría en 2013 con imágenes como las que hemos visto de Cifuentes, que no sé si las podemos ver. Sí, no tiene nada que ver. Eso es un acoso violento, como el privarle de la palabra a alguien cuando va a dar, como hicieron con Rosa Díez, cuando uno va a dar una conferencia. Eso es una salvajada. Estás coartando la libertad. ¿Y dónde pones el límite, Esparza? Lo acaba de decir Gonzalo muy bien, es una cuestión de violencia física. Entonces, que aparezca un señor y te diga... Tenía que estar pasando el hambre que los venezolanos, pues a lo mejor, como decía Gonzalo, me hace pensar, pero me parece que debería tener la piel extraordinariamente fina para considerar eso una agresión. Mira, Esparza, es que lo decía María antes, este señor venezolano, o al que le suponemos venezolano, tenía la voz rota de dolor, había un llanto. Sí. Bueno, no me tengo que ver las imágenes de Venezuela. Me da la impresión en las imágenes que es un tipo que está roto por el dolor. Sí. Claro. Analicemos ese vídeo. Violencia cero, no hay un insulto, no hay un grito, no hay un gesto de amenaza física en un señor no lo hay porque que parece al señor estar también se le ponen delante los camareros y tal y le piden que termine los de seguridad y le piden que abandone. No sabemos si una persona en un momento dado de cabreo, si no se frena eso, podría haber llegado a otro lado. Julio, sabemos lo que hemos visto, sabemos lo que ha pasado. Es decir, sí, podría haber pasado cualquier otra cosa, pues seguramente, pero sabemos lo que ha pasado. Yo creo que la vida pública tiene un componente agonal, que diría un cursi, que me parece que es irrenunciable. Es decir, chico, es acción y es conflicto y se trata de discutir y está muy bien. Las imágenes que hemos visto de años anteriores, el acoso a Cifuentes, el no dejar hablar a una persona, sea Felipe González o sea Rosa Díez o sea quien sea, da igual, en un lugar público y vas a una universidad, eso es terrible, porque estás coartando la libertad del prójimo. ¿Y aquí no le coartan la libertad a Pablo Iglesias? ¿En qué? ¿no? En poder salir y disfrutar de la libertad de tomar tu pecho de tortilla fuera. Pues, renuncio a seguir defendiendo a Pablo Iglesias, que me van a estar dando bofetones en Twitter porque estoy defendiendo yo planteo una cuestión porque lo estaba viendo ahora y evidentemente hay un matiz muy diferente entre las imágenes que hemos podido ver de Cifuentes o las imágenes que hemos podido ver algunos scratches cuando era la plataforma antidesahucios en la casa. El terror. En el domicilio privado de algunos miembros de partidos políticos, bueno, pues escrachando en el sentido más estricto de la palabra y violentando su parcela de intimidad y su domicilio, en definitiva, ¿no? Yo pregunto qué hubiera pasado si efectivamente este venezolano que le está increpando, en lugar de situarse 2 o 3 asesores flanqueando, digamos, esa situación y Pablo Iglesias permanecer totalmente inmóvil de espaldas, sin dar la cara, se hubiera levantado y se hubiera acercado a hablar con él. Como Gorbachev, no sé si os acordáis de aquella imagen cuando le escracharon a Gorbachev en una situación. Si realmente él consideraba, y estoy poniendo en valor su discurso, no quiero decir con esto, vuelvo a repetir, que yo esté de acuerdo con la actitud, ¿no? Ni que él tenga que llevar en el cargo ni nadie insultos o que le insulten, ¿no? Como parte de su cargo. No creo que en el cargo de un partido, de un poder público o de un representante público vaya el recibir insultos, o al menos no gratuitamente en la calle y a cualquier hora y en cualquier tiempo, ¿no? Pero me pregunto, él que siempre ha abogado por precisamente esa forma de escuchar o de interactuar o de acercarse, ¿no?, a la gente, si se hubiera levantado y se hubiera dado la vuelta o hubiera invitado a sentarse a ese venezolano a hablar con él. Bueno, ya tuvo un ejemplo antes en el acto del Círculo de Bellas Artes donde apareció el camarero este de... ¿recordáis, no? Sí. No, fue en un hotel, fue en el Palace. En el Palace. Eso es. Y ahí hubo un intento de interlocución que se hizo imposible. O sea, tienen ya un poco de práctica, ¿no? Y cuando el huevazo de los taxistas, aquel, ¿no? Sí, que fue a defender a los taxistas, sí. De hecho, el hecho más violento que ha sucedido en los últimos años con un político de por medio fue el que le sucedió a Rajoy en Pontevedra cuando recibió aquel puñetazo que al final era un miembro de su familia el que se lo había dado. Era un primo, un sobrino segundo o algo así. ¿Así? ¿Por qué se lo dio?
Pero no se lo dio por chaval eso. con algún tipo de... Vale, o sea, que tenía problemas. Con algún tipo de problemas al parecer, pero bueno, que resulta que era una persona cercana de su, digamos, de su ámbito cercano, ¿no? Lo que vimos en Pontevedra aquella noche, que creo que a todos nos conmocionó y nos hizo, incluso analistas decían que le venía bien electoralmente porque había generado Rajoy como una pena, ¿no? Digamos un ánimo de su parte, o sea, daban ganas, el vídeo daban ganas de llamarle y preguntarle cómo estaba y de ofrecerle tu cariño, sino tu voto, ¿no? Pues yo un escrache no he visto esta violencia por ahora, y particularmente en este acto de queja y expresión verbal, pues oye, yo coincido con el señor Iglesias, lo que ha puesto en Twitter él mismo, le va en el cargo. Yo estoy de acuerdo con Gonzalo, curiosamente. ¿No lo acabas de ver claro? Yo no lo acabo de ver claro en absoluto. Yo ya digo, quizá no por lo que ha ocurrido en este bar madrileño, sino por el riesgo potencial que entrañan este tipo de actitudes. Lo que decía antes, la espiral de violencia que uno prende la mercha y nunca sabe dónde se acaba. Y ha traído Gonzalo a colación un ejemplo fabuloso, y es el puñetazo al presidente del gobierno. Es decir, el que siembra odios recoge tempestades. Era un miembro de su familia y por otros motivos. Pero bueno, no tenía yo nada creo que que ver ahí con no hay esto. una conexión real entre ese tipo de comportamientos o de debates. O sea, no tiene nada que ver. Creo que es un caso aislado que no tiene nada, no se puede extrapolar, ¿no? A Yo creo que el nivel de violencia que existe en el ambiente en España desde hace unos años, yo creo que explica algunas cosas. Eso es y eso verdad, existe. sin ninguna duda. Eso hay que atajarlo. No sé si es el acontecimiento del que estamos hablando, hay que meterlo dentro de ese paquete. Es en lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, y si no llega a haber camareros y guardias de seguridad, ¿qué hubiera pasado? Yo es que para estas cosas igual pego un poco de corporativista, ¿no? ¿Con quién? Con el que no creo que vaya en el cargo de los partidos políticos el hecho de que, o de los políticos, el hecho de que te insulten. Eres uno de los Boni, como en Roma. Cuando vuelvas al Congreso pones la cláusula y dices, en mi cargo no. En mi cargo no, exacto. En mi cargo eso no va. Yo creo que hay muchas cosas que van en el cargo de un político. ¿Vale? Creo que hay muchísimas. Tener que trabajar, tener que dar la cara, tener que reunirte con gente, tener que representarlos, tener que representar a todo el mundo, tener que escuchar a todo el mundo, no solo a los que te votan, sino a gente posiblemente que no te vote o que gente que esté en contra de las posturas que tú tengas que defender. Pero creo que no está en el cargo ni de un político ni de nadie el tener que recibir insultos en ningún momento. O sea, que creo que se ha llevado a un extremo. Creo que ni siquiera está en el tuyo. Cuando estás en la caseta, el que pasen dos imbéciles a insultarte. Pero la vida es así. Sí, yo no digo que no lo sea, pero creo que no lo está. No va en tu cargo que llegue un tío y te pegue. Eso es para llamar a la Guardia Civil. No va en tu cargo que llegue un tipo y te tire un huevo. Eso no va en tu cargo que llegue un tipo y no te permita hablar, no te permita ejercer una libertad fundamental. Pero sí va en tu cargo, si eres una persona pública, que otro que no es una persona pública exteriorice de la forma que él puede su disconformidad, su cabreo o lo que haga falta, siempre que no sea violento. Un segundo, que tenemos una llamada telefónica con Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hombre, le veo a usted de buen ánimo. Bueno, he estado en el patio de Santiago Abascal y... No, que se le corta, don Julio. ¿Qué dice, perdone? Que he estado en el funeral del padre de Santiago Abascal. Bien, en Álava, ¿no? Sí, me ha conmovido mucho, ¿verdad? El momento de la salida del féretro de la iglesia y la especial emoción de Santi con su padre. La verdad es que ha sido un momento muy bonito. Y ver un poco el olvido de todo el Partido Popular de esta persona que es el padre de Santiago, que se dejó la vida y por las ideas, defender las ideas y la libertad en el País Vasco. Pero bueno, ha sido un momento muy... Yo les llamaba simplemente para hacer una consideración, porque he visto tan finos y tan sutiles en la sensibilidad a Pablo Iglesias, a Irene, estos mismos que hablaban que todo el día nos califican a algunos como nosotros y otros de racistas sin ninguna sutileza, sin ningún matiz, que nos ponen constantemente en la picota para aquellas personas, como decía Esparza, que puedan insultarnos por la calle, que no respetan en absoluto nuestras ideas y que de repente, porque alguien les dice que lo de Venezuela y que apoyar a Venezuela, que es un régimen que está matando sistemáticamente no solamente de hambre, sino a tiros por las calles a sus opositores, y que alguien se lo diga
en un restaurante, en una terraza, les parezca una cosita sobre la que tenemos que debatir. Oiga, mire, estaban diciendo hace muy poco estos señores que había que cazar a los fachas de Intereconomía. Pero ¿de qué estamos hablando? El odio, la violencia y los escraches los han sembrado y los siembran ellos. Y el que a hierro mata, a hierro muere. Es muy sencillo. Y si usted siembra la violencia, recoge violencia. Que no siembren violencia, hombre. Y que sean más sutiles en el juicio de los demás. Acerca de si somos fachas, fundamentalistas, no sé qué. Oiga, déjennos en paz. Si usted siembra eso, va a recoger eso. Y ahora usted se molesta. Hombre, por favor. Y estamos aquí haciendo no sé qué dilucidaciones intelectuales acerca de los scratches y de si... Oiga, ¿pero qué? Pero si los scratches los han montado y los promueven ellos. Que dejen de promoverlos, ya verán cómo no hay más. Es muy sencillo. Fácil, ¿eh? Sí, sí. Bueno, eso es lo que quería decirles, don Gonzalo. Bueno, está claro. Bueno, don Julio, que vaya bien esta... Si hay alguien que quiere contradecirme, yo encantado de la vida, ya sabe que yo soy un demócrata de toda la vida. No, parece ser que todos están... Bueno, Rafa Núñez Huesca creo que podría, pero vamos, como... Que lo intente. Sí, que lo intente. todo, desde luego todos comulgamos con ello. Bueno, don Julio, ahora vamos a hablar de esa sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, del famoso autobús, al que todo el mundo dijo que era transfóbico y que atacaba a determinados colectivos. O sea que... Eso, y que dejen de sembrar scratches, hombre, que así, si no siembran scratches, no habrá scratches. Es sencillo, fácil. Clarísimo. Don Julio, gracias, buenas noches. Adiós, majos, adiós. Adiós. Bueno, venga, yo creo que ponemos punto y final y seguimos abordando otro de los temas interesantes de la jornada, y es que hemos conocido este fin de semana también la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, que dice lo siguiente sobre ese autobús. Recordarán ustedes, hemos visto innumerables imágenes de los últimos tiempos con un mensaje muy claro sobre que los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, que no adoctrinen a tus hijos. Pues ojo, porque digamos que le ha levantado el veto. Dice que todo se recoge dentro de la libertad de expresión y pone algunos ejemplos. Dice, por ejemplo, que la libertad de expresión comprende la libertad de crítica, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige. No cabe pues tildar de antidemocrática la emisión de ciertas ideas, salvo que su finalidad sea amenazar, injuriar o menospreciar. Es decir, que suponiendo una crítica, que esta es legítima si se expresa de modo que no persiga dichos fines ilícitos. Y empieza a poner ejemplos, como por ejemplo el caso Zapata, recordarán, de ese concejal del Ayuntamiento de Madrid, donde recuerda que la Audiencia Nacional, en una sentencia del año pasado, absolvió a dicho concejal al que se le atribuía haber humillado a las víctimas y de haber enaltecido el terrorismo mediante Twitter, porque, aunque seguramente sean reprobables, se consideró humor macabro, dice el juez, y no concurrió el elemento objetivo, ni se percibía ánimo injurioso. También recogía otra sentencia de la Audiencia de Barcelona, tras recordar que no es posible castigar penalmente la simple exteriorización pública de una opinión, por reprobable ético-socialmente que pueda resultar esta. Pone incluso otros ejemplos. Recuerdan el caso de los titiriteros, ¿no?, aquí en Madrid. Tras ordenarse la prisión provisional de los investigados, la Audiencia Nacional cambió de criterio con la argumentación de que no consta el elemento subjetivo intencional de elegir o enaltecer, alabar o justificar la actividad terrorista. O el caso Rita Maestre, también ha recordado el juez en esta sentencia, que dijo que se produjo quizás un acto de profanación virtual o gestual, pero no físico, habiendo insistido la defensa en su derecho a la libertad de expresión. Bueno, incluso también llegan a hablar del tramabús, que es el autobús de Podemos, donde denuncia que nadie, incluso los periodistas a los que se les hacía objeto de oprobio, por llamarlo de alguna manera, identificables los políticos, los periodistas, que con independencia, dice, del juicio que cada uno puede tener de ellos, tienen derecho a ver respetada su dignidad y presunción de inocencia. Por último, el juez dice que en razón de todo lo expuesto, los mensajes del autobús son dudosamente, dice, delictivos. Por ello les ha levantado la prohibición y ya anuncian desde esta organización que a partir del mes de septiembre van a volver a salir a la calle. ¿Qué os parece esta decisión judicial? Cuando se planteó el asunto, ya como me hago mayor, ya me tocito. Pero cuando se planteó el asunto, yo dije aquí que se pensara lo que pensara sobre el mensaje, su oportunidad o su mayor o menor elegancia, lo que no era de recibo era el hecho de que una cosa así pudiera ser considerada por una autoridad administrativa, porque se le ponía en las narices a la autoridad de turno, pudiera ser
neutralizada, paralizada, inmovilizada y tratada como si hubiera cometido un delito sin más, que eso era una salvajada, que era una acción puramente liberticida. Bueno, es que eso era de cajón. Aquí no se está juzgando, que eso es otro debate, lo que uno piensa sobre el mensaje del autobús. A mí me parece que aquí lo que se tenía que ventilar es si uno tiene derecho a decir algo discutible o no en la plaza pública. Que es que esa era la cuestión, que es que lo que hemos visto que es tremendo, es que un ayuntamiento manda sin orden judicial a su policía municipal a otro municipio distinto a coger a un señor e impedirle ejercer un derecho fundamental. Es que es una barbaridad. Bueno, pues lo que dice la justicia es que no, es que efectivamente es una barbaridad. Ahora lo suyo sería que a la autoridad que ha hecho eso la sancionara, porque si no, cualquier autoridad podrá volver a hacerlo impunemente. Y yo no me pongo en el lado de la autoridad, me pongo en el lado del ciudadano que quiere decir lo que piensa. Yo al juez Juan Escalonilla, que es como se llama, lo ascendía. Porque en una sola sentencia ha juzgado 5 casos diferentes, con lo cual solo por economía procesal sí, también, juzgados, ha juzgado el caso de Guillermo Zapata, el de Rita Maestre, el del Tramabús, que entiendo que no está ni siquiera sub judice, pero por si acaso ya lo ha juzgado, con lo cual me parece... Los titiriteros. Me parece una sentencia bien curiosa y ya podría resolver de una vez por todas toda la cuestión, ¿no?, que hay en torno a este debate. Él dice que no hay en el autobús de Hazte Oír y ya amenazan o advierten con que este verano los veremos en las playas, con una avioneta, que me gustaría a mí tener la información de a qué playas no van a ir para poder ir a esas playas con tranquilidad, sin que me tengan que dar información los señores de Hazte Oír, que no amenazan, no injurian. Estoy de acuerdo en esta parte de la sentencia, no menosprecian. Yo no puedo estar de acuerdo en ese punto. Yo creo que el bus de Hazte Oír sí menosprecia, no sé si esto es delictivo o no lo es, el juez ha decidido que no, pero sí creo que menosprecia a una gente o a unos chavales que pueden tener determinada identidad sexual, habiendo nacido biológicamente varones y sintiendo otro tipo de... Y creo que sí, y aparte creo que el afán era menospreciar a estas identidades o a este tipo de situaciones que a lo mejor no son tan... Eso es un juicio de intenciones. No, es mi opinión. Esto es un juicio de intenciones. Es decir, no sé si es delito, si no lo es... Pero es distinto. Es decir, yo me siento... No quiero hacer una broma de mal gusto, pero me gustaría que la figura fuera elocuente. Me puedo sentir perfectamente menospreciado cada vez que veo un anuncio de gafas, porque hay 2. Y solo tengo uno. Es un juicio personal de intenciones. Entonces, lo entiendo y lo respeto. Insisto en que no quería hacer un chiste. Nada que no haga Miguel Durán aquí de chiste sobre visión. Bueno, lo vas a superar, efectivamente, él me supera. Porque... ¿Sabes que me llama majestad? Porque en el país de los ciegos... Bueno, es verdad. Lo que quiero subrayar es que es un juicio personal que es legítimo y, por supuesto, muy respetable, pero no es un delito, que es la cuestión, ¿no? María. Yo sí que me gustaría decir que cuando se inmoviliza el autobús de Hazte Oír lo decreta el juzgado número 42. Entonces, que la inmovilización se decreta por orden judicial. Después. Bien. Pero que hay una orden judicial en la que efectivamente se moviliza el autobús con carácter judicial, ¿no? Quiero decir también que me llama la atención y me parece muy a destacar, independientemente y con independencia de otras consideraciones de si es delito o no, que obviamente si un tribunal ha fallado sobre el recurso de apelación interpuesto y ha determinado que no hay un delito, pues no voy a ser yo quien discuta la sentencia, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una parte importante en la que se apela a esa libertad de expresión en la que se está amparando en cierto modo la decisión, y me gusta, y cito textual el auto de los jueces en el que dice que admitir la persecución de ideas que molesten a algunos o bastantes no es democrático y supone apoyar una visión sesgada del poder político como instrumento para imponer una filosofía que tiende a sustituir la antigua teocracia por una nueva ideocracia. Sí, es muy interesante ese párrafo. Creo que es verdad que hay una cierta anuencia en el sentido más estricto, o que hay una cierta tendencia generalizada a dar por válido una única línea de pensamiento en este momento, que es
la que sea. Puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo con ella, puedo ser la sensibilidad mayoritaria o no la sensibilidad mayoritaria. E igualmente que yo entiendo y respeto que haya quienes quieran educar a sus hijos en una serie de ideas, valores, forma educativa, acceso a la educación o sistema educativo determinado, también es entendible que aunque el resto quieran hacerlo de otra manera, no hay por qué censurar esas ideas. Es decir, que al final se está intentando imponer una censura contra aquellos que tradicionalmente han sido acusados de censurar a los que tienen enfrente. Y vuelvo otra vez a la incoherencia de lo que hablábamos antes, que cuando yo promulgo violentar a otros está bien, es bien, y cuando me hacen lo mismo a mí me parece mal. Entonces, de acuerdo, María. Pues un segundo, anota ese segundo, un segundo. Qué venga, raro que Julio estuviéramos de y Rafa, venga. Yo estuve aquí el día que vino Arzuaga, recuerdo, con su defensa y tal, y yo le decía que no estaba para nada de acuerdo con lo que él estaba comentando. De hecho, yo creo que la parte de los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, era una cuestión que a mí no me violentaba en exceso. La segunda parte de si naces... ¿No te violentaba? ¿Por qué te iba a violentar? Que no me violentaba, que no me violentaba. Me violentaba. La segunda parte... ¿Por qué te iba a violentar? La segunda parte es la que yo le dije en ese momento, que a mí sí que me parecía que tenía un ánimo de ofensa o de discriminación, que era la de si naces niño seguirás siéndolo, si eres mujer, o sea, si eres niño lo serás, si eres mujer lo seguirás siéndolo, ¿vale? Esa parte realmente yo creía, y así se lo dije, que discriminaba a todas aquellas personas que están en transición o cambio de sexo. A partir de ahí también le dije, se lo dije en su momento y lo mantuve en todo lado. Yo creía que el autobús tenía que seguir circulando, que era su libertad de expresión, y dije en su momento, cuando por una orden judicial se inmovilizó el autobús y se montó todo este follón, que me parecía que lo estábamos llevando al exceso. Por lo tanto, la sentencia del juez diciendo que no podemos tener la piel fina como para, en previsión de que va a poder ofender a un grupo de personas, voy a evitar esa opinión para que no moleste a nadie, para no caer en esa línea ya no estamos hablando de posverdad, es que estamos hablando de postcensura, estamos hablando de una censura nueva, voy a evitar que haya líneas que ofendan y entonces lo voy a evitar. Estamos volviendo a eso. Hay una dimensión del debate que creo que no hemos abordado y que a mí me parece fundamental y que en realidad le da sentido a todo esto, y es que nos guste o no, hay una ideología dominante. Sí. Y esa ideología dominante está blindada por la corrección política. En este caso, los movimientos LGTBI son movimientos de los que, al menos públicamente, no se puede o no se debe discrepar. En lo jurídico ya está visto que se puede discrepar, pero en lo social, en lo político, en lo cultural, no se debe, porque automáticamente uno es echado al foso de los leones y es tildado de todo tipo de barbaridades. A mí me parece que este caso de Hazte Oír conecta muy bien con el caso anterior de los acosos, porque independientemente de que nos parezca más o menos acertado el mensaje del autobús, este autobús ha sufrido rotura de cristales, amenazas, insultos, agresiones físicas, como ha sido Asturias, una barbaridad por lo que ha tenido que atravesar un autobús cuyo delito, que finalmente se ha fallado en contra de ese pretendido delito, era que si eres niño, seguirás siendo niño, y si eres niña, seguirás siendo niña. Este es el delito de odio por el que ha pasado todo un viacrucis, un autobús, que ya digo, podremos estar más o menos de acuerdo, pero yo creo que no tiene más recorrido. Y repito, tiene mucho que ver el ambiente intelectual que protege a según qué ideologías. Antes de que coja la palabra Gonzalo... No, es que no hay tiempo para más, Esparza. O sea, que me encantaría, pero si quieren pueden seguir. Seguro que se siguen ensalzando en Twitter, Gonzalo y María. No, es que tus segundos me los conozco y son, o sea... Te lo aseguro, son 3 segundos. 3. César Strawberry, en el diario.es, defendió el derecho de Hazte Oír a tener este autobús. Así fue. Bueno, don Rafael Núñez Huesca, que muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Gatalagua. Gonzalo Cortizo, te has quedado a gusto con tu último comentario. Cumplido, ¿verdad? Siempre le gusta cerrar el programa, no sé por qué. Luego hablaremos un día de vanidades. Hay más cosas que me gustan cerrar. La hoguera de las vanidades. Eso es. Esparza, gracias. Era más interesante lo que iba a decir yo, pero bueno. A ver, pues otro que le gusta concluir. Esparza, venga, a ver. Hay que plantearse si tiene sentido el delito de odio. Ya está. Mira, interesante también. María Gemardo, muchísimas gracias. Buen viaje de vuelta. Y Julio.
Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Nos despedimos. Muchísimas gracias por su confianza. Les dejamos ahora con el editorial de Julia Ariza que ha tenido este mediodía con José Javier Esparza y nuestro último abrazo y homenaje a Santiago Abascal Escuza, que ha sido durante tantos años militante del Partido Popular, que dio la batalla de las ideas en su tierra, que nunca abdicó, nunca dijo no, pese al miedo, pese a todas las campañas en su contra. Como saben, fallecía el pasado sábado y desde aquí un fortísimo abrazo a toda su familia. Descanse en paz. Hasta mañana.